Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Somos los... ¿Para decir? Hola. Somos hola. los turisteando en Yunmeng. Después de haber grabado el capítulo anterior la semana pasada, La semana pasada. el día lunes, El lunes de la semana pasada, obvio. y ahora nos juntamos después de unos pocos días 85 años, exactamente. con un tecito. Han pasado 84 años. Tanta Como cosa la que vieja ha del Titanic, así, tal cual. A ver, la Titanic va a llegar a Netflix. O ya llegó a Netflix. Ya llegó a Netflix. No sé, bueno. ¿Titanic, en serio? Sí, la vida. Medio. La vida llegó a Netflix. Titanic ahí, con Jackie Rose. Ya todos sabemos que Jack Se cabía nos en la muere, tabla. joven. Que Jack cabía en la tabla. Que esta historia podría haber sido muy distinta. Podría no haber sido 84 años. Perfectamente. Como nosotros, para solo grabar. porque Rose era Wicca, weón. Fin. Claro. Esa era toda la explicación a la wea. Porque Rose era cuica y Jack no. Claro. Entonces, por eso la tabla no flotaba con Jack. Pesaba menos. Y ahora hacemos un podcast de cine, weón. Esta weá jamás fue un intento de podcast PL, weón, sino de hablar pura weá. Pero bueno, aquí estamos reunidos después de mucho tiempo, muchos años, después de una semana. Grabé el otro capítulo y después de haber asistido al café de Unión BL. Uf. ¿A cuál de todos? Del pintor, po. Han pasado 7 cafés. Sí, te Entre el canté. capítulo anterior y este. No, hemos subido hoy. De todo lo que hemos grabado. Perdón, pero pensándolo bien. Esto lo puedes editar después. Fuimos al café de Unión BL de Splinter. Fuimos al café de Unión BL de Jinx. Fuimos al de Ghost Nocturne. ¿Verdad? Esta bueno no la vamos a editar, va a salir. Fuimos al café de... ¿Verdad? No, ese va a tener un pito. Porque por nuestro contrato no podemos mencionar. Claro. Es que Empresa no, ajena. no podemos mencionar ninguno porque igual Unión BL dice No, con la... pero eso es Así. por y para fans, la otra es una empresa. A todo esto tengo 8.600 pedidos que tengo que retirar. Acrílicos de los coreos. Ya, entonces, con ustedes les presento a... Tan, 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 tan. Y ahí debería sonar de fondo la música de Modado. Música de... Ya, pero quizás podríamos darle como una estructura. Esta wea va a salir o no va a salir. Nosotros habíamos pensado, ya, obviamente, hablar de BLs y cada capítulo destinarle como a una cierta sección, ya sea un capítulo, alguna temática o algo por el estilo. Y quisimos partir por algo muy especial. El manga favorito de todos los niños que nos marcó nuestra infancia y nuestro momento de crisis más importante de nuestras vidas, que muchos vimos crecer en pañales y otros llegaron tarde pero se enamoraron. Ahora es cuando nosotros pedimos ¿Dónde quedo yo? la Por cámara para mostrar la edición en este momento. Pudieran ver las expresiones en esta mesa. Y para conmemorar el... Hace poco terminaron los extras. Como unas 2 semanas, no sé cuánto oración. No cacho, la verdad. Decidimos hablar del mago favorito de todos los niños, sobre todo de Cher. Dígalo. Pintor nocturno. ¡Bravo! Y si no está incluida en los aplausos. La Itziar fue la Itziar que más aplaudió. Ya ha decidido no aplaudir. Ahora es cuando Itziar, nuestra integrante de este contrato de Junmen y asociados, se baja y nos renueva el contrato nuevamente. ¿Por qué decidimos hablar de esto? Pucha, Pintor yo creo que igual es como una especie de manga que yo creo que marcó como a toda la gente que lee BL, hasta cierto punto. De lo consagrado actualmente. Sí, definitivamente. Sobre todo Sí. que marcó la vida de Itziar. Especialmente. No, y yo creo que igual fue una especie de... no quiero sonar así como... sí, De la intelectual. importante, claro. Pero yo creo que igual marcó como... Quizás puso la palestra quizás un poco más a los manguas, como tal. Claro, lo popularizó. Sí, sí, yo creo que sí. Y en verdad igual fue como uno de los motivos fue como la contingencia
de haber terminado uno como un manga entre comillas importante, ya sea como de que te guste o no, finalizó después de años. ¿Esto cuando partió como el 2018? No, más tarde. No, porque esta weá partió cuando yo empecé a leer. Yo empecé a leer como el 2020. Ahí como que se empezó a... Creo que recién salió esa weá. Ahí Sí. nuestra bibliotecaria está buscando. Uy, eso fue en el primer capítulo. En nuestra página de confianza. Según esto, según Pero pone cuando subieron el primer capítulo. No, pero según la página, una de las páginas de internet, La azul. dice que el primer capítulo fue subido acá. Siento, me costó llegar al primero. Sí, 31 de julio del 2019. 2019. Plena pandemia. Pero esto fue... ¿O no? Claro. ¿Ah? Plena pandemia esa weá, ¿o no? Sí. Acá nosotros a Chile nos llegó la pandemia como marzo. 2020, marzo de Sí, po. 2020, Una wea así. cuando empezó la pandemia acá. Claro, yo me acuerdo que ahí yo fui a la playa. Febrero. Volví. Me encerré. 3 años. Y no salí más. Y ahí conocí el... Me encerré y yo Sí. sigo en pandemia. Claro. Sí, incluso esto es una videollamada. El día de hoy no salgo. Y las mascarillas siguen siendo de uso obligatorio en mi casa. Bueno, pero weón, tengo una mascarilla metida ahí en el banano. Que hay un bolsillo culiado que está como escondido. Y a veces pongo el teléfono cuando ando, no sé, en lugares poco concurridos como Makes, ponte tú. Por si acaso, para prevenir. Poco concurridos. Y ahí tengo atención. una mascarilla. Poco concurrido por gente. Claro. Bien. No sé ustedes, pero yo el pintor no lo partí leyendo el capítulo 1 cuando salió, pero sí caché cuando salió. Porque igual fue como denso, problemático, como novedoso. Y lo empecé a seguir cuando, no sé, ponte tú ya como unos 16 capítulos. Y de ahí en adelante lo leí en emisión. No, yo igual empecé después. ¿Y cuándo empezaron a emitirlo Igual empecé después. en Lessing como oficialmente? Nos fuimos a ese lado. No sé, yo lo leí en tu página de confianza. Pero ahí sale la fecha. No, pues por eso están las fechas de carga, pues. Claro. Para cachar en qué Y momento tú en su Lessing momento, como que cuando define salió eso. Pintor, no... Como que no cachaste nada de cuando salió Pintor. O sea, caché que había... No caché al principio cuando salió. Había hubo un revuelo como posterior. Cuando empezó así como ya a hacerse más masivo, más conocido, cuando empezó a salir merch. Disculpa, el 1 de noviembre de 2021. 2 años después de que empezara Claro. la publicación como oficial de Pintor. Es que igual caché que, por lo que tengo entendido, en el Lessing español habían manguas, pero cuando se empezó a popularizar así como este tema de la ilegalidad en Corea, ahí subieron muchos. Licenciaron muchos al español y ahí uno de esos fue Pintor Nocturno. Pero es que Pero fue tiempo ahí después, también encontraron que había un nicho en ese negocio. Claro. O sea, había gente que le interesaba como leer estas cuestiones, no Fuera solo, de Corea. no solo en Corea, ¿cachai? Y por eso empezaron a licenciar, hasta el día de hoy, están licenciando cosas que ya están terminadas, finalizadas hace mucho tiempo. Milenios. Antes de que nosotros Ahora, a grabáramos mí- la semana pasada el capítulo. Claro. A mí en particular lo que me pasó es que bueno, Hace 8 cafés de unos meles. yo empecé leyendo manga japonés, BL japonés. Y luego de eso, a diferencia de mucha gente que quizás partió leyendo manga japo y empezó a leer después manguas coreanos, yo me fui para el otro lado, pues yo empecé a leer manguas chinos. Empecé a leer BL chino antes de leer el manga. Esta persona es extraña. Ah. No, porque lo que me pasaba con los coreanos, con la mayoría de los que me fui topando en la historia, es que eran muy tóxicos. Ya, pero con cuáles Ah, nos topamos ahora, primero. ahora leo. Sí, pero es que no, pero es que Claro. los coreanos de repente recurren mucho a la toxicidad en toda la historia. Y te habla Porque Tifargo. igual todos sabemos que la mayoría de las cosas tienen muchos clichés y muchos son tóxicos. En todas las ramas, chino, japonés, coreano, da lo mismo. De hecho, si vamos a la definición de BL. Sí, BL. Historia tóxica. Relaciones de amor tóxicas. entre, Por coreano. entre niños. ¿Cachai? Pero me pasó eso. Entonces yo llegué muy tarde al tema de los manguas, pero por eso mismo. Porque cuando pillé un par de cosas por ahí, no les encontré como mucho sentido al tema. Yo creo que el peor error fue haber caído primero, en uno de los primeros manguas que leí, fue Las circunstancias de Join. Un gran referente Bravo. del partido. Por eso, po. Y como que esa weá fue como se mata el tiro la ilusión. Bueno, hay muchas perdona ¿A dónde? perdone a los amantes de esta weá, pero a mí de una me chocó esa weá. No seguí leyendo por lo mismo. Mi Entonces- primer referente coreano fue Killing Stalking y Alex.
Y Hit Yuan. Y chino. Alex yo creo que Pero es uno aquí de Hit Yuan es los chino. referentes Claro. definitivos. Salta por el otro lado. Yo creo que ahora actualmente, bueno, igual no sé si lo hablamos la semana pasada, pero el Vi Alex y ahora Pintor son como de los, entre comillas, primerísimos de la gente cuando se mete en este mundo, porque son como los más conocidos. Sí. Obviamente hay más en este espectro, pero sí se volvió como tendencia, importantísimo. Sí. Sí. Vi Alex. Bueno, ahora Jinx. Po. Es como lo mismo, pero Qué hermoso, Jinx. con boxeo de por medio. Es la misma, wea. Buscando cómo meterle algo de trama. Y el boxeo, vale, nada. Nada. Como que ¿cuántas peleas ha tenido Jaekyun en toda la historia? Una. Como cuántas Y veces casi lo cuántas creo. veces ha pintado Nike mal. Jaekyun pintó en la primera A ver, temporada a ver. y paremos de contar. Mira, esto lo vamos a mencionar más adelante, pero después sí lo hace. Y esa hueva lo pone entretenido. Pero dura 2 paneles, 1 y medio. Para Bueno, y llamarse después Víctor Nocturno para hay que sea pintor. en los finales cuando el señor ahí hablando de cuando veía las pinturas de Cuando le decía pues escribir los versos más... más tristes de esta Esta noche. noche. Esta noche. Y tú Cuando se como- volvió poeta. Claro. Y... También. El panel de las pinturas de él. Aquí exactamente se volvió poeta. Claro. Pero por eso, pero el pintor nunca. Asterisco. El pintor solo fue pintor durante cierta cantidad de capítulos muy acotados en comparación con los 120 y tantos, 30 y tantos capítulos de. ¿Ustedes de la conocen historia. a weona Pedro LMP? No sé, o quizá un Pablo Neruda, weón. Un Pablo de Roca, a ver. Claro. Un Zurita. Pablo de ¿Alguien Roca, acá? o el doble y el triple. Yo la verdad creo que anda más como Pedro Calderón de la Barca. El poeta hace un juego. Como bien la antigua. ¿Y tú cómo conociste el pintorcillo? Yo lo conocí, pucha, en su momento no tenía con nadie. No tenía nadie con quien hablar de esta weá. Mientras estaba en mi madriguera. Lejos de los Encerrada. rayos del sol. Producto de la pandemia, ya. Adentro de mi roble. Dejando mi copa de vino. A 450 metros de altura. Estaba escuchando un programa similar a este. Y esperamos no nos demanden. Claro. Y ahí se pusieron a hablar de pintor nocturno y yo dije, bueno, me sonó muy bacán la weá, porque era de época, era de pintor, o sea, era un pintor literalmente, y era un pintor de la noche, en verdad, porque eso era literalmente Tía atraída por las mitad hombre, artes. mitad animal. Tía atraída por las artes y la noche. De la edad, yo soy un Llegó a. Todo lo que Todo una lo que persona sea arte y necesita en la arte. vida. Sí. un pintor oscuro, weón. Sí. Entonces, me acuerdo que en esa parte del capítulo escuché como que había un personaje que era como muy turbio y era un noble Sí. y tenía todo tipo de cosas extrañas, Ahí gustos también se extraños. había popularizado como ese típico panel donde el Sunjo se afirma la cara y sonríe. Como que tiene la boca abierta. Ah, como que no Ese lo panel puedo es creer. muy icónico. No lo puede creer. Sí. Sí. Hay muchos Sí, fanarts de esa weá. Sí. Y ustedes tienen marcada esa weá en la casa. Sí, en el baño. Claro. Bueno, tengo una pared con ese panel. Completa. Las cortinas del baño de tío. Tiene un sector de su piso para cuando se levanta y no sabe qué hacer con su vida. Ahí va. Exactamente. Voy y miro ese Se panel. pega Para con la- motivarse. se pega con una pierna en el pecho, weón, y agradece. Lo que tengo que aguantar. Por un par de monedas Que jamás y un nos van a llegar. tecito. Y un tecito, ¿ah? Pero sí. Como que igual atrae harto la idea general de pintor. Como esta weá del pintor, que valga la redundancia. Erótico. Erótico. Y con un noble involucrado en la weá de época. Como que igual siento que es una muy buena idea para este mundo del BL. Así que eso. Adiós. Ah. Ya, ahí viene la parte en la que hay que ¿Cuál quitar es? esa weá porque no puedo terminar aquí. Rayos. ¿Cuál es nuestro plan? Nuestra idea es ir capítulo a capítulo narrando y contando cositas. La idea es como hacer una especie de línea de tiempo, como ir hablando de lo que sería el manga en este caso, y ir comentando, yo creo, como conversando entre nosotros, como haciendo acercamientos, opiniones, cosas así, donde ya tiene que preparar una charla TED
de Sabor Infinito, ¿De de por qué razones vale por qué callampa? ama a mi señor. Y eso, vamos a ver si es que nos da todo para este capítulo. Y si no, quedará por otra ocasión, pero esa es la idea. Obviamente igual nos gustaría quizás hacer una especie de punteo, ranking, personal, individual, de cómo fue la lecturación y el análisis Claro. crítico literario con nuestro año de trayectoria. Pero, así que eso, podríamos empezar. Cuéntenos, chiquillas, de qué trata Pintor. Así como el resumen general. A mí no me miren. Yo me niego a esta parte de la historia. De hecho, no sé por qué vine. Bueno, aquí en mi casa, dijo A mí me dijeron, a mí en mi casa. Después de que Itziar contó esa trama que tanto le gusta. No, yo creo que igual te gusta la premisa de Pintor. Claro. Yo creo. La Ahora- premisa de Pintor. ahora no, que la no, ejecución no sea otra la- cosa. sí. No, es que yo creo que llegué La muy premisa. tarde. Yo llegué muy tarde. Ya tenía un Comedia general. sesgo creado, producto de toda la información que vagaba por la web. Información, comillas. Aquí es cuando... O desinformación, no sé, no, pero como que ya estaba muy sesgada con Pintor. Ya no era algo que quería. Así de simple. No quería leerlo. Yo es cuando este capítulo del podcast, weón, se va a la mierda, weón, y nadie más nos escucha, weón, y no grabamos más. Y no O solo las por opiniones, Itziar. las opiniones vertidas en este capítulo son solo De exclusiva responsabilidad de quien las de las emite. emite. Así que cualquier cosa los reclamos a mí. Funan a Itziar. No a nosotros. Exactamente. Cuéntenos, doña Pía. ¿Quién es el pintor? Pintor se trata de ahora voy a poner mi postura en este podcast. Se trata de un noble. No hay confort. De los Noble resumidos. verdad. No de un pintor. Se trata de un noble que es muy fan. No entendió la idea. Perdón. Llegué tarde a la historia. Ya, dele. Se trata de un noble que es muy fan de las pinturas de un joven que no sabe quién es, pero que ha visto que pinta láminas bastante homosexuales, Exóticas. Homoeróticas. homoeróticas, claro. Entonces el manga parte cuando al joven Nakim, que es el pintor Claro. en cuestión, le dicen como, oiga, hay un... Creo que le dicen como, oiga, hay un pintor que lo anda buscando. O sea, hay un noble que lo anda Sí, buscando. po. Sí, hay un noble que lo anda buscando y que ama sus pinturas. Y ahí... Y Nakem dice, yo no soy. Nakim está... Están equivocados. Que es el pintor en cuestión, dice como, está ebrio y dice así como, qué mierda. Y aparece el noble y dice así como, weón, amo lo que haces. Dibuja para mí. Claro. Y ahí le pregunta si él hace Claro. efectivamente las pinturas que él anda buscando, po, porque se nota que este noble está obsesionadísimo con las pinturas, con el trabajo de este pintor de arte erótico. Ahí es cuando le pone la mano en el pene, ¿o no? Él dice Sí. que se calienta con las pinturas. Sí, le dice así como, esto es lo que provocas en mí. Con una cara así de Sí, felicidad, Sí, 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 de sí. fan. Sí. No sé si tan felicidad. Es como una como cara un poco euforia. más. Sí, como entre. Pero es una euforia como psycho. Sí. Bueno, Sí, sí, la sí. misma cara que pone Sunjo con Nakyun cuando le pone la mano en el miembro es como cuando la gente ve al Papa. Así como, bueno, una felicidad extrema de fanatismo. Gracias por la comparación. Siempre vemos las transmisiones del Papa en este grupo. Y estoy al pendiente de la cara de los fieles. Claro, de ver como, bueno, Dios, nos vamos a ir al infierno, así que basta. esta parte la cortamos. Esta parte, ya estamos metiéndonos mucho con el tema del BL. Más encima, así como agregar al Papa, ya estamos, bueno, fuera. No, yo, lista negra al Vaticano. Weá. Vale, no, por favor. Entonces, en resumen, tenemos a este joven pintor que está ebrio en un bar y de repente llega Don Noble. un tipo y le dice como, le presento a este noble que es muy fan de sus pinturas.
Y ahí llega este señor y le dice como yo soy muy fan de tus pinturas y mira lo que causas en mí y te necesito en mi equipo de sirvientes. Por favor, no puedo vivir sin ti. ¿Te guste o no te guste? Te vas conmigo. Te vas a ir conmigo, bueno, no, cagaste. O igual cagaste, así que claro, sí. nunca vas a ganar. Y de ahí pasan a, si no me equivoco, la casa del noble. Po. Donde transcurre yo creo que el 95% de toda la Claro. historia Sí, sí, sí. del pintor. Esta atmósfera muy encerrada en general. Para quienes no lo han leído, que esperamos que a esta altura de la vida, bueno, ya lo hayan leído porque esto terminó, bueno, como a principio de año y ya basta, gente. Por favor. Entonces ahí tenemos a este Nakium yendo a la casa del noble. Y si no me equivoco, la escena que sigue es cuando a Nakium lo sorprenden como con alcohol, agua, no sé qué en la cara, como que lo despiertan. Claro, porque estaba ebrio. Claro, sí, sí, sí. Y le dicen como, oye tú, weón, Ponte a trabajar ahora. a lo que viniste. A lo que nos atañe. Y ahí empieza el cuento, po. Claro, donde está este pintor llamado Nakium y este lord noble que le gustan las pinturas. Las pinturas. Las pinturas. También. Las pinturas. Nuevo concepto acuñado en este podcast. También le gusta. Pinturas. Con las Me encanta. pinturas homoeróticas llamado Lord Sunjo, alias mi señor. Exactamente. Y la historia parte, que ya continúa, más bien, donde Nakium es obligado a replicar estas pinturas. Pero como lo más importante es ver a Sunjo con otros nobles teniendo relaciones sensuales. Claro, porque ahí la pregunta surge como chucha, Nakium va a trabajar para este weón, po. Claro. Entonces ahí el noble le dice como, ya, Yo te doy material. ven para acá. Yo le doy todo el material Ven para acá a mi posible. pieza. Dibújame como tu modelo francesa. Exactamente. Tal cual. Invito a mis 5 amigos para que... Para que tenga suficiente material para dibujar. Claro, y ahí empieza como no tira floja, pero sí como este drama que es como no quiero pintar esto, pero es como, oye, no te queda opción, porque al fin y al cabo, bueno, ya eres mío, ¿cachai? Tenés que hacer lo que te pido, si no, te mato. Sí. Porque la amenaza con... que igual es como la sustancia del manga en verdad, po. Claro, como esta dominancia y rol de poder que tiene este noble con el pobre. Y este pintor que en verdad... Aviso, es un pintor. Por si no sabían. ¡Que pinta! Y que al final está... O sea, uno sabe o uno supone al principio de que el culiado está obsesionado con ¿El erotismo? con el erotismo y con el erotismo entre hombres. Claro. Entonces al final, si bien lo que mi señor hace con él es muy violento, hay que reconocerlo, lo que le entrega igual es material Duro. en su más pura esencia, po, weón. Esplendor. Pero aquí empieza el conflicto en que Nakium no quiere pintar. Lo amenazan ¿por qué no quiere y lo pintar? obligan. Creo que es muy importante el por qué no quiere pintar Nakium. ¿Por qué no quiere pintar Nakium? Diga. ¿Por qué debo decirlo yo? Sí, a mí no. Ah, quiere Me interesa esto. Yo no sé qué hago aquí. Nakium se niega. Nakium niega sus más profundos sentimientos por el señor, otro señor. No es noble, pero No, él apunta a hacerlo. erudito, pobre. Erudito. Un sabio pobre de la época. Esta es como el Yosei Ono, ¿no? Chico, creo. No me sé las eras, no me sé ni las eras de los otros países. Tampoco sé historia de Chile. No sé nada. No. Que es el señor Injun. Hijo. El tío favorito de todos los niños. Sí. 71. De todos los niños, literalmente. que es el amor platónico del pintorcito. De Nakium, claro. Y él considera una aberración el tema de las relaciones entre hombres. Entonces Nakium no quiere pintar porque siente que está traicionando a su amor platónico. Su palabra. Y de esto mismo es cuando pasa que ocurre como varias situaciones en las que incluso Sunjo descubre y tira al agua y que la vergüenza y la negación de Nakium por pintar también se liga, aparte de no querer pintar por su promesa con el señor Injun,
es que él es virgen. Creo que nunca se ha masturbado, nunca se ha tocado, entonces como que tiene vergüenza como desde el erotismo. Y ahí es cuando también lo manipula un poco y como que le ocurre mano. Y como que pasa situaciones media sensuales entre ellos y Sunjo constantemente trata de empujarlo a que ceda un poco, como a este bloqueo de la sensualidad, no sé cómo decirlo. Es que sí, yo creo que igual todo lo que dijiste recién es como el cuerpo de la primera temporada. Así Claro. como todo lo que compone la primera temporada al final, el conflicto, la tensión que hay entre El tira floja. Nakyum tiene como este deseo que uno sabe que tiene, porque el Juliado es pintor y pinta gente gay, teniendo sexo y toda la weá, pero por otro lado tenéis como este pintor que no tiene intimidad con gente, es Claro. virgen y todo ese tema, pero uno sabe que en el fondo es un deseo permanente que él tiene, o uno supone eso. Entonces, Senju igual Se aprovecha. pone en conflicto, y se aprovecha, pero al mismo Claro. tiempo pone en conflicto a Nakyum con todo lo que le pasa al final, porque igual es como... Es como, Pero claro. es que igual Nakyum viene a ser como un pintor, ¿cómo llamarlo? Viene a ser como la princesa de la historia, po. Como que si no es con su amado, él no, como que él prefiere renegar a lo que siente o lo que le pasa que intentar como probar experiencias Sí, con pero otros. es una ¿cachai? princesa bien hot igual. Y con eso mismo. No, pero hasta eso voy. Como que, ¿por qué Nakyum, si bien tiene como esos deseos, ¿cachai? Hacia otro hombre, ¿por qué él nunca intenta nada antes? Y es netamente porque al final es como, por eso le decía, como el deseo de la princesa, así como quiere que o sea, la persona que a él le importa. Pero creo que lo dice incluso. ¿Mm? Como creo que lo dice, que le gustaría que, no sé si mi prioridad fuera con, pero deja mucho entrever que solo quiere que sea con Por una eso, persona particular. por eso, po. Y por eso mismo es que es una persona que si bien tiene tiene todo este conflicto con el tema como homoerótico, ¿cachai? Al final del día no hace nada por probar, por no sé qué, producto de este como enamoramiento que tiene por... Amor prohibido, dice mi intimísima Selena. amor prohibido. ¿Cachai? Con este... Bueno, al final tiene como todo un tema, porque entre esa figura media paternal y media... media como de romance que tiene. Al final Admiración. yo al final también. no sé cuál es el punto de Nakyum ahí. Si en realidad como que realmente le gusta tanto o en realidad es como más la admiración que Claro. lo lleva al final como a sentirse enamorado de este sabio pobre. Sabio pobre, viejo mierda. Y desde esta misma línea es cuando Sunjo empieza a inspeccionar las cosas de Nakyum al saber que este se niega a pintar y como tratar de saber cómo qué cresta hace o es este pintor, encuentra un poema de hecho por el mismísimo Injun que acabamos de mencionar y decide ir a buscarlo donde vivían las Kisaen, que es la familia de que adoptan a Nakyum, que era un huérfano, y lo crían. Y ahí conoce a este famoso Injun. Básicamente era una familia de prostitutas. Claro, que después especifican que era una familia de prostitutas que solo entretenían, más que tener encuentros sexuales, creo. Por lo que dan a entender más adelante también. Y ahí es cuando aparece a rajatabla este personaje de Resident Evil que lo encuentro igual como de los entretenidos. ¿Por qué? Es este erudito que le gustaría alcanzar un puesto en el gobierno, sin embargo tiene que acceder a un examen para poder postular al puesto, sin embargo él por ser pobre y no tener recursos ni conexiones no lo puede hacer. Y ahí es cuando Sunjo se pone de los inteligentes y le ofrece un puesto. Y ahí es cuando uno empieza a cachar como Y que le algo saca- trama dentro de Y él. le saca no, la pero- foto en 2 tiempos. Claro. Duda, porque Sí. no le ofrece un puesto, como que le ofrece la opción, es como de sponsorearlo. Un puesto claro, algo como así. tal, no. No, Pero por eso, el como puesto que le que dice como conlleva te puedo rendir la apoyar Claro. para que tú al final puedas llegar a rendir Sí. esta prueba y ser alguien En la vida. salir de esa miseria en la que vives. Encuentro que como la presentación de Injun en el manga es muy inteligente, está muy bien hecho. Claro. El colega está como... está leyendo un libro y de repente llega una niña que es como pobre y le Claro. dice así como... Le tengo una hoja. Profe, por decir algo,
Tome, mire, le traje un regalo. Y le pasa una hoja de, no sé, ya, pongámosle, no sé, bueno, un árbol culiado. No sé. Una hoja amarillenta cualquiera. Una hoja azul, ya. Y le pasa la hoja azul. Y Inju lo que hace, después de que la niña se va, es con la mano hacer el gesto de tirar la hoja. Onda así, pa, chao. Botarla. Y ahí se entiende con solo eso perfectamente como el personaje. Así como... Es súper delicado para botarla, pero súper despectivo. Es súper despectivo, claro. Como que al final uno con solo eso entiende que el weón se mete Donde calienta el en sol. cualquier parte. Muchas de las personas que al final él le enseña, a las personas que ayuda, a la gente que quizás no cacha mucho, que no es tan inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Como que igual el weón tiene un rollo súper como arribista al final. Claro. Y es como súper desaparado el personaje. Y ahora cuando empieza a aparecer Injun es donde Sunjo toma otra carta más de las que tiene para seguir empujando y manipulando a Nakyu. Es decir, que lo manipula para que dibuje y lo chantajea para que él así pueda ayudar al Injun a alcanzar esta meta que él quiere tener. Entonces, como tú lo ayudas, tú me tienes que ayudar a mí. O tienes que hacer lo que te digo, si no, te va a ir mal. Y aquí es cuando también aparece como otro personaje relevante y muy entretenido en la historia que antes había aparecido, pero era como hasta ahí nomás. Y era uno de los nobles que se acostaba con Sunjo, que es Jiwa, otro noble que está enamorado perdidamente de Sunjo. Y cuando aparece Nakyum y mi señor le empieza a tomar más atención a este pintor, Jiwa se empieza a poner celoso. Donde han recorrido muchas distancias o muchos... varios capítulos muestran que Jiwa lo humilla, lo trata mal, lo golpea, le saca la chucha, porque otra persona está teniendo la atención de su amado, que sería Sunjo. Incluso hay una de las escenas donde el pintorcito se niega a dibujarle a Sunjo y Sunjo le da como un ultimátum, por así decirlo, y es como o tú dibujáis o cagaste o cagó el señor Injun, y se hace un lienzo gigante de ellos. No, eso es después, eso es Eso antes. al principio. Sí, donde lo rompe. Aquí hace un... Maravillosa esa parte. Hermosa. Me encanta. Donde él hace un lienzo y Jiwa descubre este lienzo y lo estropea, lo moja, para cagarse al pintorcito. No. Sí. Jiwa no ve el lienzo grande. No, pero me confundí con el lienzo grande de antes. Solo sé que otro pintura. dibujo Sí, después. sí, sí, sí. Y Sunjo se entera de ese que pasó esa weá. Y creo que él se va, no se la va a pitear, pero como que va a increpar al Jiwa. No sé si le pega o qué pasa, pero le dice así como, bueno, no te metas en weá. Y chao, no hay nunca más nada entre nosotros porque no. Y ahí se Porque marca. la super cagaste haciendo Claro. esto. Y ahí es la instancia en la que se marca el quiebre de la relación entre Jiwa y Sunjo. Bueno, que era una relación unilateral en realidad. Es que lo que pasa es que Jiwa al final es un personaje, igual tiene su gracia eso, que es un personaje que siente que tiene como derecho sobre, o tiene como un derecho adicional Por sobre al tener una relación con Seonjo, porque estos güeyes vienen en el fondo teniendo esta relación media extraña, turbia, sin nombre, Desde desde los que jóvenes. eran chicos, po. Entonces él siente que como que siempre debió ser él el importante para Seonjo y siempre ha querido eso, ¿cachai? Y al final lo que pasa ahí es que, literal, es como cuando la gente se siente con derechos que no tiene. Porque Seonjo nunca le ha dado el derecho a eso, pero el weón sí lo siente. Hasta que viene Seonjo y lo manda a firmarnos al África porque le dice así como, no te metas en esta wea, una wea así. Como esto no te incumbe a ti. ¿Cachai? Cuando este man intenta como meterse con el pintor y Seonjo se da cuenta y le dice así como, no, esta man no te incumbe, no te metas y chao. Y hasta aquí llegó lo nuestro, una cosa así. Pero esa relación nunca existió, po. Claro. ¿Cachai? Por eso digo, era solo desde el punto de vista, por eso me parece interesante, que es como solo el punto de vista de esa weá de sentirse con derechos por antigüedad, derechos porque ellos vivieron cosas desde que estaban chicos, porque cuando descubren al mi señor, qué sé yo, este weón era Fue el como único el que que estaba le... ahí, Claro. y fue el único que le apoyó y no sé qué, entonces él se siente con derechos que no tiene en realidad, que él en su mente los ha validado como realmente un derecho a algo, pero en realidad Seonjo nunca le dijo nada, literal. Y aquí empieza también a torcerse como todo el mundo en general, sobre todo del pintorcito, cuando Injun empieza como a concurrir la casa porque se lo lleva el señor también se lo lleva a ir allá y
si no me equivoco, Nakyume que le dice así como, oh, esto lo estoy haciendo por ti, porque para ayudarte y toda la cosa, y ahí el Injun se enoja y le es como, tú me habías prometido que no iba a volver a hacer estas blasfemias y toda esta weá. Y discuten donde el Injun le dice como que él no necesita como de esta ayuda, Claro. que haga estos dibujos para que él pueda alcanzar este puesto. Es que es súper humillante igual. Claro. Para Injun, me imagino como la idea de que sea ayudado por final por un pintor miserable. Porque hay que Claro, ponerlo y como que en hace el- pinturas entre hombres. Sí, Sí, pues, algo que, a él, que él, para él punto siempre uno ha es sido pintor, punto dos aberrante. pinta porno, sí. Y, Mal. y esto mismo a él le produce así como pena, devastación al mundo del pintorcillo. Y justo calza que Sunho, seguía concurriendo a estos lugares con nobles, donde seguía teniendo relaciones con nobles, ya no tanto porque su interés estaba en otra persona, y le regalan un licor caro. Y ahí es cuando Wei Jing le entrega una botella de una sonrisa del emperador. Y Lanzar Claro. se pone ebrio y luego hay la gallina y lo. Y Nakyum un día en la depresión encuentra ese licor y se cura y se lo roba y se lo bebe. Para la gente que no ha leído Modao, ahora le Partió. decimos. ¿Le pone pausa? Para que sepa quién chucha es Wei Jing. Es mi señor, Lanza. mi esposo, también. El dueño de todos mis sueños pornográficos. Más profundo. Y aquí lo bonito de esto, que igual me gustaría hacer como el hincapié, es que Nakyum se vuelve a curar. Que o sea, está ebrio, no le importa nada, y se repite mucho esta imagen que te presentan al principio el manga. Coherencia. Es un... no, Un gracias. pintor curado. Claro, que es un pintor curado que es... Bueno, puta, no sé cuántos tendrá, ponte tú 21, 25, no sé cuántos tendrá, pero es un weón pobre adulto que no hace nada y se cura y aquí vuelve de nuevo a curarse, ¿cachai? Porque su vida está devastadísima, Y porque es lo más esperable que haga, decir Julián. Por supuesto. sí está obviamente Pintor devastado, ebrio. esclavizado en una casa que no quiere estar, que lo obligan a En pintar conflicto con todo lo que él hacía. y lo olvidan a ver acto sexual en vivo. Y ahí es cuando aparece el mi señor de Itziar y... Ya Y se da cuenta que el Nakyume fue quien se tomó este copete y el Sunho le dice, oh, what's up, baby girl? Y se da cuenta que está ebrio y empiezan a hablar y toda la cosa, se empiezan a comer y todo. Y creo que, no sé si le dice como tal, como Señor Injun, Sí, lo pues. amo. Sí, pues. Y ahí Nakyume, es que sea, es un Se un queda con esa cara como de what the fuck. entre what the fuck y Mira tú. Cosas que no avalamos en esta casa. Y se aprovecha la situación y obviamente abusa, lo besa y Todo. pasan actos sexuales. Todo. Y hay un panel hermoso con que lo tengo anotado. Que Nakyume está Lo llorando. tiene grabado y lo Y tiene Sunho, tatuado. para secarle las lágrimas, le lame el ojo. Bueno, es más, yo me pasaron 20.000 cosas viendo esa escena. Ese panel precioso. Y ahí termina ese capítulo del encuentro sexual donde yo me atrevería a decir que es como la primera vez, no son celos, pero como que el Sunjo igual queda como what the fuck y está pensando que es otra persona, pero ya igual aprovecho Pero de igual para tirármelo, aprovechar la situación. pero igual queda así como, puta, ¿por qué mete al señor Injun? Y cacha de que él ya sabía que le tenía un cariño más a este erudito, pero como que confirma que va más allá de un cariño y un aprecio, sino que es un amor más íntimo y personal. Como... Es que igual uno entiende desde el principio que es igual lo entretenido para, por ejemplo, para mí de pintor, es que Nakyume es una figura igual es como escurridiza para Seunjo. Claro, es como desconocida. Y como que de una u otra forma Nakyume se le escapa a Seunjo. De una u otra forma. Entonces cuando el weón está en sus manos, básicamente, lo confunde con otra persona. Es como letal, pues weón. Uno entiende después de todas las cosas que pasaron antes, que por ejemplo, una es que Seunjo lo masturba. Que sea la más buena. Sí, bueno, sí. Esa es la escena donde se dibuja sin cara Sí, sí. y lo hacen al frente de un espejo. Sí, sí, sí. Bueno. Esa escena es muy sensual y también es precedida por otra parte donde se nota que Seunjo tiene un deseo brígido por Nakyume. Entonces cuando el weón ya lo tiene en las manos, por decirlo así, Nakyume le nombra a otra persona, po, weón. Claro. Es letal, po, weón. Como que uno que eso es así como... A pesar de que sea una relación
literalmente de poder, donde uno somete al otro, abusa del otro, porque es un abuso de poder y prácticamente viola en muchas ocasiones a Nakyum. Nakyum intenta, por ejemplo, como en la primera parte de la historia, como escaparse constantemente. Y aparte de escaparse literalmente, como dice la Pía, comparto mucho esto de que él no conoce más allá a Nakyum que sea un pintor ebrio. Y cuando trata de acercarse, él se cohíbe, se sonroja, como que se encascara, por así decirlo. Y la primera vez donde él como que empieza a mecer el cascarón es la escena del espejo. Sí. Porque ahí tiene como completamente controladísimo y manipuladísimo es la intimidad de Nakyum. Donde lo Eso masturba y se es- vea su expresión. El tema del espejo es después, po. Pero es como, ahí es cuando empieza a hacer como Justamente después de que pasan weas entre ellos, pasa que Seonjo le regala un espejo y le dice que recuerde lo que pasó. Y Nakyum está ultra perdido y dice así como, ¿qué mierda fue lo que pasó, po, weón? Y ahí el weón intenta acordarse y en el esfuerzo se dibuja a él cuando él... Claro, se masturba, pues. Y Tiene- está Seonjo atrás, así como diciéndole, bueno, yo te vi y ni cagando te me escapaste, así como, ni Con sus cagando, ilusiones claro, sí, esquizofrénicas. sí, claro. Y claro, ahí fue el tema del espejo, pues, cuando le regala el espejo. Lo genial de esto, que como que me gustaría igual hacer un hincapié, que igual lo tengo notado, que Nakyum en la primera temporada tiene la cara cuadrada, como tiene mandíbula, Sí. tiene como pera, es muy masculino, cosa que después más adelante más feminizado. ¿Tan masculino? No, No, pero es comparado a los masculino. rasgos Sí, que sí, tiene sí. más adelante, es una cara más Sí. cuadrada, Sí, sí, sí. y más seria y como más fría en un cierto sentido. Y mantiene como esta personalidad que igual es como más... no sé cómo... No es loquilla la palabra, pero es como de pintor irresponsable, weón. Claro, un hueón Como vago, desordenado, pobre. no sé. Como... Bohemio. Claro, Claro, que solo bebe y dibuja hombres Sí, sí, sí. haciendo cosas. Y pinta. Punto importante. Cuando Nakyum confunde al Sunho con el Injun, pasa uno de los mejores capítulos. Uno de los primeros mejores capítulos, a mí parece que presenta la historia, es cuando Sunho invita a casar al señor Injun. Eso justo después. Eso, Literal. Justo después. Justo después. De hecho, a Nakyum le regala el espejo, si no me equivoco, y después le dice como que vayan al paseo, culiado. Y van al paseo, y ahí, en ese paseo en específico, es donde pasa la escena de estos hueones hablando muy tensamente. Claro. Es muy tenso ese Es como diálogo. cotidiana, así como, ¡ay, un ciervo, weón! Es- Me lo piteo y es sí. como... Y es muy noble todo. Claro, es Muy como... burgués. Es como muy Es como respetuoso, muy pero así. muy Sí. sarcástico. Sí. Donde el señor Injun como que se la tira, pero igual como súper directa e indirecta, que es como... ¿Por qué entre miles de weones que tienen más talento eliges a un erudito pobre para hacer esto? ¿Cachai? Como, ¿por qué quieres ayudarme a mí? Y el Sonjo prácticamente le dice como, tú ganas, yo gano. Sí. Y ahí existe como... Ambos se sacan muy bien la película de lo que quiere el otro, pero también es como una especie de acuerdo, igual un poco. Como, Pero un acuerdo tú muy ganas, tenso. yo gano. Pero tú cagas, yo cago, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces como... Sí. O nos apañamos o te vaya a la chucha, ¿cachai? Porque no te queda otra tampoco, po. Claro. Y es cuando el señor Injun como que termina como aprovechándose de la disposición y el rol que está jugando Nakyum. Y en uno de los encuentros que ocurren, donde lo poco y nada que habla el señor Injun con Nakyum, porque Nakyum lo busca, el Injun como que lo ignora, le dice así como, oye, tú sabes que te había dicho que no quiero que vuelva a dibujar porque me lo prometiste, tú sigue dibujando. Hazlo. Como que si él te lo pide, hazlo porque él ahora es tu señor y tenés que hacer lo que te pida porque hay que hacerlo. Y ahí cuando se cambia un poco este rol o esta forma o esta cosmovisión que tiene el Injun y el rol que juega este personaje. Que antes era como muy como viejo culeado un poco, ahora sigue siendo viejo culeado, Sí. pero deja en más énfasis lo culeado que es. Ah, Sí, pues. Si me puedo cagar al chiquillo que cuidé, lo voy a hacer. manipulable y. Es manipulable y aparte es como muy impredecible. Como persona. claro, y ahí le dice lo que es bueno para mí es bueno para ti y hay que hacerlo. Sí. Y él lo estaba haciendo igual muy a grandes rasgos
gente del público, televidentes, como para ir contando como un poco esa historia. Y ahí aparece un nuevo personaje que al principio igual es como súper piola, hace más, es más relevante como al final de la historia, que es el hermano de Sunjo, donde le va a contar que está enfermo su papá. Y ahí te dicen, antes igual te dan como a entrever un poco, que hay una relación distante entre el papá de Sunjo y Sunjo. Y le dicen como, oye, papá está enfermo, hay que verlo, algo le va a pasar, ¿cachai? Y es como, me da lo mismo todo. Como, no vengas a como decirme estas cosas, pete. Y ahí es cuando plasma un poco o empieza a aparecer como este cuestionamiento o esta duda de qué pasa con la vida de Sunjo. ¿Qué hay detrás de Sunjo? Aparte de ser como un culiao violento que vive su sexualidad al límite. Claro, porque hasta antes de eso sabíamos que era un noble, que era como conocido por ser el... Un ¿Cómo le dice? sodomita. Sodomita. Eso mismo. Y de hecho está esta ilustración que es como muy famosa de pintor, donde está el Senjo como con muchas manos. Oh, con muchas manos, es hermosa. Con muchas manos alrededor y es como muy representativa al final de lo que él es, que uno entiende, que es un noble X, que probablemente tiene relaciones sexuales con muchos hombres y fin. Eso sería todo lo que uno sabe al respecto de Senjo, hasta ese momento, si no me equivoco. Claro, después uno se entera de que al final, naturalmente, uno entiende de que el tipo tenía problemas con su papá, porque si algún huevón tiene fama de de darse besos con otros hombres. pleito público ¿cómo se llama esa época de Corea? Era Joseon. De los Joseon. Claro, pues es muy esperable que tengan problemas con el papá, pues, muy obvio. Pucha, yo creo que en general en la primera temporada, para mí, sé que hay opiniones muy distintas. Cuando Izar saca el cartel, la opinión divertida de este programa de televisión. Puta, no sé si son muy exclusiva distintas, responsabilidad, pero creo. desde mi perspectiva es diferente. Lo que me gusta de la primera es que muestra como está al final el conflicto entre un personaje que, obviando igual, o sea, no sé si obviando, pero como quizá llevando a segundo plano weas tan brígidas como, no sé, una violación de partida, que hay que nombrarlo como tal, Claro. como es la ¿cómo se dice? Interacción entre los El primer personajes encuentro principales. sexual. Primer encuentro sexual entre los personajes principales. Que para qué estamos con weá, eso igual es un tanto habitual en las cosas BLs. En los recursos de los Es un autores. recurso, sí, es Sí. clásico. Para mí igual la primera se muestra esta tensión que a mí se me hizo muy interesante y muy como bacán, como a nivel dramático, entre este personaje que un poco no sabe para dónde va la micro, que es Nakyun, pero sabe que tiene una tensión o un deseo que lo plasma en las pinturas, pero que no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene y no sabe qué hacer con eso. Entonces, todo ese conflicto para mí es súper interesante. De hecho, es muy Es como bacán. misterioso. Y es muy bacán. Y la verdad me da pena que después de las otras temporadas se pierde. Se pierde completamente que chucha hace Nakyun con sus pinturas y todo eso. ¿Cachai? Pero O igual cómo es- hace que Nakyun llegue hasta ese punto de ser un hombre ebrio, adulto, Sí, po. perdido. Sí, po. Y como este conflicto que al final tiene entre él y su propia sexualidad como tal. Y cómo intenta llevar eso a lo que él hace, que me parece precioso, ¿Cómo lidiar con eso? bello. Y por otro lado tengo a Senjo, que es un noble que puede ser un pésimo. Estoy de acuerdo que es un pésimo. Destaquemos así con colores rosas y brillantes. Pésimo, por favor. Es un pésimo, pero yo no voy a sus encantos como hombre, yo voy a su amor que tiene o a la pasión que siente por lo que hace Nakyun, que me parece bello, como al final lo que él Como la curiosidad. a lo que él le pasa con las pinturas de Nakyun, que es justamente donde parte el manga y donde al final ocurre como el punto, y al final donde se va desarrollando
al menos la primera temporada, que para mí es bacán. Claro, que la pintora termina siendo el punto de encuentro entre ambos. Claro, porque está este pintor que tiene como este conflicto entre qué me pasa cuando veo gente teniendo sexo o teniendo intimidad. ¿Cachai? Como intentar llevar esa weá a una imagen. Eso lo encuentro bello. Y Seonjo, por otro lado, que dice como, ¿qué me pasa cuando veo que una persona me ve? Que es como otro punto, así como otra wea que es hermosa y que en este manga para mí se toca de una manera muy bacán, po. Y como, que es como una mezcla como entre asombro, morbo. Sí, como qué me pasa cuando sé que alguien me está viendo y que me está pintando. O sea, hay un detalle, hay un trabajo detrás de toda esa tensión que hay entre ellos dos, ¿cachai? Entonces igual encuentro que ese juego que hay entre los dos es bacán, así como a mí me gusta mucho. Como esa pelea, por decirlo así. Y lo otro es que ya es se muestra un poco el inicio de este conflicto para Seonjo, este conflicto que hay en el tema del amor como tal. Claro. Como qué pasa cuando yo siento o me estoy como empezando a Interesar en alguien. de que me estoy enamorando de alguien y ahí me voy a la cresta. Entonces eso ya es otro conflicto que a mí me parece que se profundiza igual más en la segunda parte. En la segunda, claro. Pero a mí al menos me parece muy interesante porque, claro, veía a este noble que al final no es algo nuevo, se ha visto muchas cosas, películas, etcétera. Pero veía a este personaje que se está desesperando un poco por enamorarse de alguien. O quizás no enamorarse, pero sí al menos sentir un interés brígido por alguien, así como importante. Como genuino un poco. Sí. Y por otro lado tenía a este personaje pintor que un poco ve que una persona pone en conflicto lo que a él le pasa, que son estos deseos, que no sé, por ejemplo en esa parte cuando está como teniendo esta especie de imagen donde está Seonjo como detrás de él. Está encima de esquizofrénico. Claro, está encima de él y es como una especie de demonio. Ahí cuando está pintando el lienzo gigante. Esa weá a mí me pareció pulenta, así como... Porque veía un personaje que al final está tratando de reflejar como el lado oculto que no deja ver. Sí, algo que lo desespera, algo que lo asusta, algo que todo ese tema, antes de que pasen cosas entre ellos, tipo todo este tema que les decíamos del episodio lamentable entre ellos dos. Tenemos a un personaje en Akyum que está al final súper conflictuado con el tema, como conflictuado con este personaje que pone en tensión todo lo que a él le pasa como persona, y también como artista, que al final igual a mí me pasa que me llega ese tema y que lo encuentro muy entretenido porque al final estamos hablando de un cómic, claro. Entonces igual es como, no sé, creo que igual es súper coherente con el medio como tal. A mí me pasa igual como algo similar y muy distinto a la misma vez, que para mí igual me causa como algo medio paradójico y controversial como para mí mismo, que cuando yo lo empecé a leer fue muy de... Esto lo leí cuando estaba en emisión como la mitad de la primera temporada. Ahora lo volví a releer y me causaba nostalgia y me producía la misma sensación, que era esta wea muy como de angustia. Para mí la primera temporada es súper angustiante del Pintor Nocturno, porque el primer encuentro sexual que tienen es una violación, que todos los encuentros sexuales son súper violentos, para que decirlo con toda la expresión de su palabra. Seonjo abusa incontables veces de Nakyum y esa weá es horrible. Y existe como este temor constante de que Seonjo, mi señor, igual es muy misterioso, porque tú no sabes qué va a salir, con qué va a pasar, porque amenaza constantemente de muerte a todo el mundo. Es como, bueno, en cualquier minuto se pitea el Nakyum. Entonces decía, loco, así como alguien sabe ese niño, a ese adulto ebrio, por favor. Y, claro, es súper horrible. Sin embargo, lo que encuentro genial es cómo está construida la primera temporada de la historia. Encuentro genial cómo te transmite, como un poco como, al menos para mí,
como estas disyuntivas, es como, porque bueno, el dibujo es precioso, entonces cuando culean los guanes es muy bonito, pero tú sabes que esta weá está mal, como que no debería estar pasando, como la violencia que ejerce tanto verbal y física Sunjo con Nakyum, bueno, es horrible. Lo manipula, lo violenta, más encima empieza a ocupar al Injun como otra carta más para seguir sacándole cosas a su favor porque él quiere que lo dibuje, porque está tan aburrido, no quiere nada más que lo dibuje. Es como, bueno, ¿qué chucha está pasando en este mundo? Todo es súper horrible. Es demasiado violento y esa weá me angustiaba. Pero me gustaba porque igual me lograba transmitir como una angustia igual entretenida. Porque me atrapaba la historia. Igual quería saber como en qué medida Nakyum podía o no podía seguir dibujando como estos encuentros sexuales. Obviamente en una parte igual te lo dicen, pero tú empezás a cachar cuando los dibujos se empiezan a concentrar mucho en él, en Sunjo. Porque lo único que tiene que hacer es mirarlo a él. Y todo se empieza a construir en base a la perspectiva de Nakyum, que es Sunjo. Ya sea en los dibujos, a quién le tiene miedo, con quién solo puede hablar, con quién puede salir y a quién tiene que pedirle permiso para todo. Entendemos que una era antigua y obviamente mi señor tiene el poder de todo, pero cómo se empieza a estructurar el mundo que rodea el protagonista, que es Nakyum, es brígido. Y esa la encuentro muy genial. Y encuentro que también lo perfecto de esto es la paleta de colores que acompaña cada momento. Cuando es de noche y Nakyum sabe que tiene que ir a la habitación del Lord a pintarlo y a estar ahí, a observarlo y ser como un espectador muy protagonista de todo, son colores así como súper como oscuros, como tenebrosos, pero cuando empieza como el acto sexual se pone como más cálido, no sé, es como más íntimo todo, y cuando ya no ocurre nada de esto, todo es súper frío, colores claros, no sé, bueno, es muy intenso, es muy entretenido. Y recuerdo que los diálogos que utilizan esto, por ejemplo, para cuando el Sunjo manipula al Injun, no sé, o el Injun se pone como súper pesado, desgraciado con el Nakyum, son geniales. Siento que utiliza palabras y expresiones tanto faciales como verbales que hace que cada personaje sea muy relevante, tanto como el Jiwa, que es como este amante dolido, como el Injun hasta Nakyum. Uno va conociendo a las personalidades muy bien. Encuentro que el mundo se empieza a configurar muy entretenido. Siento que esta primera temporada es buena en su forma de ser. Hay muchas weas que no acepto, esta wea que me cargan, yo las cambiaría de muchas formas, pero como que la manera en que te presenta este mundo lo encuentro entretenido. Igual, y yo creo que por eso mismo también lo seguí leyendo, en verdad. Me estoy adelantando un poco como quizá lo que sigue más adelante, como cuando incluso como ellos se empiezan a torcer un poco como hacia como este amor y a ceder como por lo que sientes por el otro. Hay cosas que me faltan por ahí que no las termino de conectar, pero son muy creíbles a su forma de ser. Yo creo que esa va es muy genial cuando te logra transmitir personajes que están viviendo por ellos mismos, como que avanzan la historia de una forma muy natural. Y eso lo encuentro como bacán. Siento que no avanza mucho la historia, por así decirlo. Igual contamos varias cosas importantes, pero para ser una primera temporada sí. Configura un mundo muy redondo. Que tengo más conflictos con el pintor. Ay, qué difícil esto. Qué difícil ser el malo de la historia. Pensando en lo que estaban comentando, sí hay cosas que yo valoro, lo que estaban hablando, por ejemplo, el tema de cómo se arma una trama en la historia en la primera temporada de Pintor, como los personajes igual tienen como que no, a ver, ¿cómo explicarlo? No aparecen personajes solo porque sí. Claro. ¿Cachai? O sea, tenéis personajes que realmente como que son relevantes para la historia, ¿cachai? Tienen ciertas configuraciones, por ejemplo, yo así como puta, Injun desde que aparece, yo así como que lo odio, eso es verdad. Lo logra muy bien ser un desgraciado, ser un desgraciado lo logra así como muy bien. Es súper denso. ¿Cachai? Pero lo que les comentaba, pues yo tengo temas con las historias que terminan siendo historias románticas cuando en realidad parten como las weas en el sentido así como de el tema como del abuso, de la violación, ¿cachai? Y todo lo demás. Y eso me desagrada desde el principio del Pintor. ¿Cachai? Es que te lo marca desde el día 1. Sí, po. El problema es que para mí hay ciertos puntos o ciertos límites en los que tú ya no puedes como avanzar hacia algo bueno. Ahí cuando aparece la primera temporada de Jinx, weón, detrás de Xian. No, es que cuando hablemos de ese capítulo, esa weá va a ser peor aún, porque yo con Jinx ya así como que... Ya basta de estupideces. No tengo forma. No veo formas. Ese es el punto. Así como que en este momento estoy así como en el punto de
Veamos qué sucede. No te entiendo. ¿Cachai? Sí valoro mucho que la historia en sí, como estábamos hablando, está como bien armada. Efectivamente tenía este pintor. Yo ahí discrepo un poco, no sé si está tan confuso respecto al tema de lo que le pasa. Lo que sí siento que es como, al ser un pintorcito virgen, ¿cachai? Y lo que hablábamos hace un rato, ese tema así como de, yo no quiero... Como que es como el que está esperando a que lo desvirgue su amado y no nadie más, ¿cachai? Entonces siento que como que de cierto modo igual tiene clara la película de lo que quiere. Pero claro, él se siente mal con sus sentimientos, eso es cierto. Pero yo siento que él se siente mal con sus sentimientos porque esa persona que le gusta al final es el que cuestiona o, Claro, o lo que considera que es aberrante Mm. lo que él siente. ¿Por qué no puede como él sentirse libre como de sentir esta weá sin tanto temor? Es por eso. Yo siento que es por culpa de Injuna en este caso, ¿cachai? Que como que él así como que considera que es lo peor de la vida, esa weá. Cuando se entera que este weá más encima pinta esas weas como que no lo puede creer, Ordinarieces. ¿cachai? Son burradas. Pero sí tiene, no sé, pues, como de interesante ciertas cosas. Pero por otro lado, a mí lo que me pasa es que me choca mucho el tema del tema del abuso en general. Partir una historia o partir una historia romántica en base a literal así como violaciones, a mí me molesta, ¿cachai? Y me choca mucho en la historia, motivo por el cual fue como que yo creo que lo último que empecé a leer fueron los manguas, porque los manguas coreanos, porque casi todos parten de esa base, del abuso de alguna u otra forma de uno sobre otro. Algunos más, algunos menos. Hoy en día hay algunos que digo así como ya igual habían weas que quizás, no sé, pueden no sé justificar nunca, pero podrían explicar ciertas otras cosas después. Pero con Pintor no me pasa eso. Con Pintor me desagrada que esta cuestión, bueno, y quizás me voy a también adelantar un poco, empiece a mutar hacia algo romántico, sobre todo de parte de Nakyun, ¿cachai? Cuando en realidad no parte una base romántica, pues, ¿cachai? Me pasa lo mismo. Es como No esta hay, weá de- no hay un interés así como que nunca, de parte de Seunho nunca hubo un interés romántico desde el inicio. Claro, ¿cómo plantean O- amor de algo tan grotesco weón, donde no hubo nada? Claro, ¿cachai? Así como, o como, bueno, ahí empieza el tema como donde empecé a cuestionar, no sé, pues bueno, es como el síndrome de Estocolmo, weas así. Se Gracias. empiezan a enamorar como, se enamoran como de sus captores, ¿cachai? Y esa wea igual me molesta porque al final es como romantizar cosas que son violentas y que en realidad no deberían ser románticas, ¿cachai? Ahora que mencioné esto del síndrome de Estocolmo, me acordaba que cuando salió el pintor de la era de los tistos, muchos años, la Tocino, la gente que la conozca, por favor, Ah, bueno, sí. los amo, esta chiquilla mexicana que vive en España, que empezó a ser famosa porque leía Vélez. Y había otra chiquilla, que si no me equivoco, ella es peruana, que es la tía Cami, que era... En ese tiempo sí se popularizó la canción de esta Gloria Trevi, esa con los ojos cerrados iré tras él. Entonces la gente que le creía en ese tiempo, porque decían yo le creo que mi señor va a cambiar, le decían como yo le creo, el team yo le creo era mucha gente igual lo asociaba un poco con la tía Cami y tocar esta canción de Gloria Trevi. Y yo era del team como de no le creo, porque dicen la misma weá como la tía Tocino, que decía, oigan, ¿cómo chucha le vamos a creer a alguien que va a cambiar cuando ha sido un mundo de mierda desde el principio, ¿cachai? Donde como 16 años, como que lo ha abusado, que lo ha violentado, weón. Es que yo creo Que lo ha que amenazado. me pasa Claro. que... Espérate, Algo sí. medio- La historia está terminada. Obvio, todos sabemos cómo terminaron y espero que estén escuchando esta weá ya lo haya terminado, porque obviamente hay spoiler en todos lados. Pero yo, bueno, hasta el día de hoy sigo siendo, weón, un team, no le creo. No creo un poco cómo Es cambia que- un poco las cosas. Me pasa que, al menos en el caso de Pintor, y bueno, en general, creo que igual el amor se lo creo. Que cambie, no. La forma en cómo Son llega weas a distintas. expresarlo, Pero es que por eso, claro. por eso es que lo que pasa es que ya, si empezamos a sumar, porque yo, por ejemplo, estoy tratando de no spoilear nada para las siguientes temporadas, ¿cachai? Estoy tratando solo de hablar de la primera temporada. Pero, porque ya después tengo muchos más argumentos, ¿cachai? De por Que refuerzan mi... de por qué no me termina de convencer jamás la historia, ¿cachai? Claro. Pero dentro de la primera temporada sí valido, o sea, sí valoro ciertas cosas, ¿cachai? Siento que la primera temporada como que va avanzando, generando como, ya, no sé, este personaje tiene esta forma, tiene
no sé, este tono, quiere hacer esto, quiere lograr esto, y como que siento que eso va bien encaminado, la primera temporada, ¿cachai? Ahora, si somos la 2 y la 3, ya no tenemos para dónde, ¿cachai? Pero sí, lo que les digo, a mí me desagrada esa cuestión, me choca mucho, y me hace también quizás como no disfrutar la lectura. Claro. Yo de hecho creo que de las 3 temporadas la que más me costó leer fue esa. Es que igual parte súper rudo. Por eso, pero siento que es la que está mejor hecha, ¿cachai? Sí. O sea, si yo tengo que decir así como qué parte de Pintor Nocturno es como la mejor, yo diría que la primera temporada, ¿cachai? Yo igual estoy de Pero acuerdo es con la Yo diría la que primera y la pero última. es la que más me cuesta, no, porque si yo tengo que ponerla en orden es como la primera, la última y la segunda. Y la tercera está ahí. Es que la segunda, es que para mí la segunda y la tercera son como la misma. Perdón, pero es que ahí empieza, bueno, es que no nos vamos a No, adelantar, no, pero no, puta, sí. como que empiezan a repetir mucho, o sea, hay Claro. ciertos temas como repetidos en el argumento que es como, ya, Mm. como, había un punto en que era como, ya basta, pero ya basta. Y yo creo que mucha gente se lo repetía en todas las semanas que salía un capítulo nuevo, era como, oye, pero ya basta, o como, de nuevo. Y Igual era eso como, mismo te iba a decir ya. que me Y esa acordaba cuando... esa weá como que la segunda y la tercera la pude resumir en una sola y aún así ni siquiera suma. ¿Cachai? Ese es el punto. Pero ya, no, volviendo a enfocándonos en la primera temporada, ¿cachai? Me pasa eso. Y al final me pasa, y quizás estaba súper personal, que siento que de ninguna forma me toca la historia. No me llega. Claro. Mm. A mí me pasa igual algo parecido, en verdad. Que hay historias que tú leís la primera temporada y también puede haber ocurrido ciertas cosas muy, no sé, mierda, muy que valen nada, ¿cachai? Que tú decís como, puta, esta weá, ¿cómo va a avanzar? ¿Cachai? Y qué sé yo. Pero con el pintor me pasa que no me generan como ni angustia, ni pena, ni más rabia, eso sí. Claro. Quizás como mucha rabia, porque es como, ¿cómo está weá? Bueno, va a ser tan de mierda y sí lo es, ¿cachai? Y como estos juliados, no sé, y incluso a veces me da rabia como Nakium porque es como, ya sí, yo entiendo que desde el punto de vista de la pobreza y que no tiene poder y no sé qué, como que tiene que ceder ante muchas cosas, Claro. ¿cachai? Pero a veces te da rabia, que es como la rabia que tengo con Dan, eso es para otro capítulo, ¿cachai? Que es como, bueno, pero así como, ¿hasta qué punto vas a aguantar? ¿Cachai? Y de hecho, así esto es spoiler para toda la historia de Pintor. Todas las weas que pasan malas en la historia son hacia Nakium. Como la ¿cachai? víctima que recibe todo. Y es como, ¿es necesario que el argumento todo el rato sea eso? ¿Cachai? Esa es la wea que me da lata. Y es como, ¿hasta qué punto Nakium como que siempre termina aceptando esta wea? ¿Cachai? Yo igual ahí tengo, por ejemplo, Pero- un punto que el... Igual así, igual súper dramática. Pero en la era quizás era para en esa era. Claro, a mí igual yo admito que he hablado con gente que me ha dicho, "Oh, es que entiendo que el señor sea así porque antes antiguamente el rey hacía lo que quería y el pobre hoy Pero acataba igual- y listo". pero Pero para mí igual es un eso argumento es de como- mierda. Pero igual, eso es un punto. Claro, o sea, podemos entender de el nivel de influencia y poder que tiene Sunjo con Nakyum, te lo acepto totalmente. Porque obviamente él le dice upa, Nakyum tiene que decir chalupa. Pero no justifica de que el buen sea un conche su madre con él. O sea, no, po, pero igual justifica la forma de actuar de Nakium. Claro. Hasta cierto punto. Sí, Ya, solo Seon que- Juan, a desde- Seon Juan no lo justifica, No, pero a pero, Nakium sí. pero desde cierto Hasta punto, sí, desde cierto punto de vista, como desde la presión de al final los demás tienen poder y tú no puedes hacer nada. Claro, Ok, sí. ¿cachai? No digo que sea la mejor situación, ni cagando. pero- Claro. No, pues, pero que por eso mismo. Ignorar el contexto igual es como... No, pero por eso mismo, es que por eso te digo, al final si vamos sumando o sea, si seguimos sumando la siguiente temporada, como que esa weá me molesta más, ¿cachai? Claro, es como yo- que yo ahora- adelantándole un poco es como el tema del amor. Como en Es qué que es el punto, punto. Es como, ¿por qué se empieza a enamora, ¿por qué se confundir enamora el poder primero con el amor? Nakium, ¿cachai? O por qué primero se da cuenta Nakium de que como que le empieza a interesar Seonjo, y aquí ya nos saltamos a la siguiente temporada, cuando él es el que está sufriendo, él es el que está... Por último, no Espérame, sé... Espérame, Nakium se da cuenta que lo ama antes que Seon. Sí. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo distinto. No, y yo creo que sí. Brígido. Si Seonjo, Sunjo es yo quien siento que se... Seonjo se empieza a interesar, a dar quizá. cuenta que está interesado en el pintor, o que tiene un interés más allá de solo las pinturas y solo... El Sonjo cae de manera horrible para Nakium. O sea, ante Nakium. Claro, pero yo... Se atrapa. Pero es que- brígido. Pero es que Seonjo cuando se da cuenta de esta cuestión, deja la casa de putas. No sé si se acuerdan de ese capítulo donde le saca la cresta a todo el mundo. Claro.
¿Cachai? Cuando se da cuenta realmente que este weón le interesa, el weón en vez de reaccionar así como... Porque después sí tiene su lado así como de... Introspección. Voy a considerar todo en adelante, voy a ser una mejor persona. Pero antes de eso, el weón reacciona muy brígidamente. Mira. Y por el otro lado tienes a un Nakyum que empieza como a reaccionar así como casi como... No sé, weón. Siento que cae muy rápido para lo que estaba pasando, ¿cachai? Mira, incluso yo me atrevería a decir... Si él estaba sufriendo mucho, perdón. Si él estaba sufriendo mucho, si él estaba pasando mal, si él además... Era violentado. Claro, era violentado. Y más encima viene este Injun, ¿cachai? Que era como su amor platónico de la vida y termina diciéndole como vos haz lo que sea porque al final del día yo necesito también salir como bien de esto, bien parado de esto. Entonces, si este weón te hizo pico porque destruyó tu amor, el otro weón te está destruyendo porque el weón prefiere abusar de ti y lo único que quiere de ti es cierta weá que a él lo excita y lo hace feliz, ¿cachai? Que todo su cambio, por eso te digo, todo su cambio sea al final, sea como tan rápido, a mí lo que me genera es que es como, puta, literal, como el síndrome de Estocolmo, se enamora de su captor, Claro. al final no sabes si realmente lo ama porque lo ama, o lo empieza a amar porque lo ama realmente, o porque en Lo único que realidad tenía. es lo que tiene, claro, es lo que está acostumbrado y al final del día como que es un poco más como de resignación ante la situación, ¿cachai? Por Es que eso... eso es mi punto, como que creo que Nakyum, la forma en la que se enamora de Seunho, comillas, es mucho más lenta que la forma en la que se enamora de Seunho. Yo le diría lo contrario, porque incluso aquí ya pasando la segunda temporada, lo primero que te parte la primera temporada es cuando Nakyum admite que se excita con Sunjo. Ya. Y él mismo se pone el límite como, ya, bueno, me va a pasar esta weá, ¿cachai? Como que la puedo empezar a gozar, aprovecharla. pero va a ser solo carnal. Y yo creo que ese es el hincapié a lo que viene después, que sería como, ya, pero no me está pasando solo esto, está pasando otras cosas. Pero Seunho en ese momento estaba hasta la mierda con Nakyum. No sé. Claro, podría ser. Juan Seunho en un momento se va a la chucha. De Ya, hecho, pero el primer momento de Seunho se va a la mierda. Nakyum estaba, pero en cualquier planeta. Yo recuerdo eso de haber leído el manga. Así como, este Juan está ultra involucrado con Nakyum. A pesar de que yo entendía que era un abusador, un bla bla bla, ¿cachai? Un buen culeado violento, pésimo, bla bla bla. Pero tomando en cuenta todo eso, Seunho estaba enganchado ya de Nakyum. Y Nakyum estaba no sé dónde, ¿cachai? Mira, me pasa que Estaba en cualquier lado. con eso Así mismo, como- ya, podríamos decir que yo opino lo mismo de Itzer, que es como, ya, quizás hay un interés de Sunjo por Nakyum, pero incluso, ¿te lo he notado? Yo Como siento de la que no es selección de los como- eventos es cuando Nakyum admite que le empieza a gustar el sexo que tiene con Sunjo, y es como, ya, bacán, y llega un punto en el que tiene uno de los encuentros sexuales de la segunda temporada, donde se calienta con Sunjo y le dice indirectamente que cuando cada vez que cruzan miradas, como que le pasan cosas, y que decidió que va a dejar a llevarse por lo que sea su cuerpo, pero no compartir su corazón. Y yo creo que ese es el punto en el que empieza como a dar cuenta como, ya no me pasa solo esto, ¿cachai? Sí, Sunjo también se empieza a interesar mucho en él porque ya deja de tirar más con los otros nobles. Incluso pasa que los otros nobles dicen, ay, mi señor, usted ya no viene, ¿qué pasa? Ya no me toca como antes. Pero es porque estaba pensando más en Nakyum. Pero yo no sé si lo otro sería como amor. En primeras. Yo siento que a Seunho le cuesta mucho asumir que como que ama a Nakyum. Y cuando lo hace Porque ya hay quizá- mucho terreno por pero detrás. porque Pero quizá- igual él lo hace mucho, de manera mucho más rápida que Nakyum. Po. De hecho, cuando Nakyum empieza a admitir así real que lo ama, es cuando habla recién con la hermana. Claro, quizás para Y Sunjo Seunho ya llevaba bueno, un año el culo enamorado de me Nakyum. pasa que quizás podría decir que si Nakyum lo admite más rápido, que sea, Sunjo lo admite más rápido, pero en temporalidad de capítulos o cómo se transcurre la historia, El que se engancha primero, primero es ella, Nakyum. Mira, déjenos en los comentarios. Déjenos- ¿Qué opinan? ustedes? Ajá, ¿qué opinan ustedes? Aparte de funarnos. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Claro, y como retomando como que ya empezamos con esta segunda temporada, es pero cuando aquí es cuando también pasa el que los otros, como decía adelante, Sunjo ya deja de ir tanto como a estos encuentros
con otros nobles y a tener relaciones, donde los otros nobles empiezan a decir como, oye, parece que Sunjo se está enamorando, pero ¿cómo si Sunjo no se enamora? Y en una de estas visitas nocturnas donde Sunjo tiene encuentros sexuales, Nakyum va a su cuarto y se encuentra con otros plebeyos. Y allí pasan como cosas que antes no aparecían, donde otros más empiezan a torturar a Nakyum. Como que lo violentan, le pegan, le rompen las cosas. Ahí es cuando intentan tener como un trío. Delante de Sunjo. Sí, cerca también. Y ahí es cuando el... Sunjo no puede. Claro, pero creo No que puede verlo con otras pero personas. creo que antes de eso es lo que decía que Nakyum va a buscar un dibujo, le está sacando la chucha y llega Sunjo. Y creo que Sunjo agarra del pelo a uno de estos culiados. Sí, pues lo Que arrastra. es el que empieza a dar como un plan malévolo que tú caché que se empieza Pero es que Es ahí que pasar por las es temporadas. es lo mismo, po. Ese weón le da un beso a Anakin, po. No, pero hay un trío, pero creo que eso pasa donde Sunjo dice, no, ya no lo metan ni chao. Pero aquí le está sacando la chucha y Sunjo se enoja. Y lo arrastra, como dice Itziar, y lo bota fuera de la casa, como que lo bota a la nieve, En plena nieve, en la sí. noche. Y le dice así como, Como bueno, le dice que se vaya de ahí, que como Sí. que nunca más lo quiere ver. Y ahí, incluso antes, tengo notado, que ahí este tipo le dice a Sunjo que se una. Y ahí Sunjo le dice que no y lo arrastra y le saca la chucha. Por eso, por el mismo episodio del trío donde intentan estar con... El Mira, mismo. quizás el tecito me está haciendo efecto. Solo que, quizás yo lo entendí mal, que tengo el recuerdo de que en una le ofrecen hacer un trío, Sunjo acepta y después dice, no, mejor no. Es lo mismo. Pero Es aquí, el mismo capítulo. Lo que pasa es que El se mismo. arrepiente cuando Sí. llega el pintor Se arrepiente cuando lo ve. y cuando estos hueones como que van. De hecho, eso Como con él y el weón se indigna. puede ser que lo tenga notado mal, solo que tengo Sí. notado que Nakyum va por un dibujo a su cuarto. Está con otros Es plebeyos. que sí, po, es que lo que pasa ahí es que Nakyum va con un dibujo así como, este weón hace rato que me está diciendo que Que les lleva un dibujo. le dibuje, Claro. que dibuje lo que yo sé que tengo que dibujar, que no sé qué es, que era básicamente cuando habían estado juntos. Y ahí le lleva la wea y Nakyum, Sunjo abre la puerta y se da un beso con otro weón y le cierra la puerta y Nakyum queda así como, Y aquí ¿qué mierda pasó aquí, weón? Este weón me está llamando hace media hora, weón. Y en este punto, nada. donde le saca la chucha al plebeyo, es cuando Sunjo le da un beso a Nakyum. Y dice así como, bueno, me hace la mierda y me dio con él. Sí, pues, sí, Después de que lo arrastre y le saca la chucha Sí, al es otro culiao. es lo mismo, porque ahí es cuando los nobles quieren, o sea, como que quieren probar a Nakyum, porque Claro. se entiende de que Nakyum es como no sé, la obsesión del Sunjo, y al final el Sunjo pierde los estribos con la wea. De hecho, es un juego como que intenta decir así como, no, si a mí no me importa. A mí me da lo mismo. Pero sí, sí, sí. cuando Y juegan apenas- con mi pelota, apenas- yo también sí. quiero jugar con la pelota. Sí, pues apenas como que le ponen un dedo encima, el weón se indigna. Sí. Y al pasar los días, Sunjo, no me acuerdo si es como que está tomando con otros plebeyos como la cosa, pero estaba tomando, reconoce recién que le da rabia que Nakyum no lo mire como mira el Injun. Y ahí reconoce que él había traído así como, puta, si yo traje a este weón como para probar algo nuevo, pero este algo nuevo está pendiente de otra cosa, que sea el señor Injun. Y ahí como que le aumenta la rabia también al señor Injun y le aumenta como la inseguridad y el temor de por qué no me pasa a mí. Yo creo que ahí recién es la vez en la que Sunjo empieza como puta a caérsele un poco, si es que algo la deja. Yo tampoco se la compro mucho. La verdad yo no creo que sea esa parte. No. Chan, chan. Ahí cuando esta Ahí es cuando ahí es cuando se termina esta asociación y cada uno se va para su casa y chao. Adiós. Se acabó el podcast, chiquillos, que estén bien, cuídense. Y entre eso es cuando él aparece como un personaje también que, si no me equivoco, no sé si la primera vez que aparece o ya había aparecido un poco, que es Jesús, hermoso, llamado el Sin Nombre. Sin nombre. Jesús. Que en todo este periodo Yiwa ¿Viste Juego de Tronos? Paréntesis, ¿viste Juego de Tronos, Etienne? No. Puta la wea. Para Ya. la gente que ha visto Juego de ¿Todo Tronos, el sin nombre es... Ya saben qué es. y ¿De quién es? Es que en Juego de Tronos hay como una especie de orden de culiados que son los sin nombre, que básicamente son asesinos. No, digamos que Literal. yo vi Juego de Tronos como al principio y al final. ¿Listo? Es más buena que la chucha. Y- ¿Qué hiciste con no, tu vida, bueno? Y no necesitaba nada más en la vida porque vi el final y como que ya me había spoileado toda la vida, No, entonces no necesitaba nada. Itziar es buenísimo, de verdad. Y el final vale caca.
No, porque el final no es el final No te, original, pues, no no te existía. hagas eso, no te hagas eso, de verdad. No, pues no ya te lo vi, hagas ya lo vi. eso. Ya lo vi y no me interesa en realidad como ver la historia completa, me da paja. Oh, me duele, esto me duele. Real. Ahora es cuando Pia rompe la Ahora sesión. se acabó la Esto me amistad. está doliendo mucho más que Pintor y toda la weá. Bueno, y yo me quedo solo, bueno, haciendo este podcast culiado, así. No sé, yo creo que quizás leería el libro, pero no me gustó la serie. Maravilloso el libro, maravilloso. Pero no sé si me, gusta la serie. Bueno, Además que la serie mutó muchas cosas, perdón. La serie mutó, No, cambió sí, muchas cosas la que serie no vale correspondían caca porque... en mucho sentido. Por eso, pero la serie cambió todo el final porque al final no existía final. No, pues. Bueno, ya, volviendo a... retomando, cuento a corto. Pintor. Aquí, como un pequeño paréntesis, Mingua como que igual es transversal toda la historia, como tanto en la primera como segunda temporada. Mientras te muestran la ¿Cómo vida... que Mingua? Mingua, nada que ver con Chidori, es Beyond Jiwa. Mingua era un Yo así como- personaje de Pintor. El malvado de toda esta historia. Oye, No me extrañaría. Me asusté, Dios mío. Jiwa ¿Quieres es que nos maten después? un personaje Más transversal encima de, cambiando la autora, güey, toda la cosa. es un personaje transversal en toda la historia donde mientras, a pesar que sea, mientras te muestran aquí un Sunjo que está basado en su vida, así bueno, en su casita de la pradera, Jiwa está como enojado, se encuentra con nobles, le dice que como prácticamente que siente celos, que Con los amiguitos ahí del Claro. grupo de... De la orgía de homosexual. Jiwa y claro, y se donde es como, bueno, ¿por qué pasa esta weá así un pobre weón que tiene él y toda la cosa? Y como que Jiwa le pegan a Kyung, como que lo va a buscar, incluso se humilla como al frente de Sunjo, y Sunjo le dice así como, bueno, te quiero ver nunca más y toda la cosa. Sí, porque su primera idea fue tenderle una trampa Claro. a tiempo, pero no resulta. Cuando Entonces- fue la vez de mojarle y estropearle una pintura. Claro, segunda idea, rogarle a Senjo y no resulta tampoco. Y la tercera y mejor idea que pudo hacer, weón, fue buscar a un tal sin nombre. Que cuando lo encuentra, que es Jesús Hermoso, y ¿Qué Jesús de ahí le Hermoso? propone hacer una asociación malvada. Ilegal. Claro, de que necesita como que se pitea a Nakyum. Y ahí es cuando Nakyum es secuestrado por el sin nombre y se lo entrega a Jiwa y le dice así como, ¿Qué hago en este tome momento? mi señor, ahí está usted, él haga lo que quiera hacer. El tipo le dijo, ya, pero ¿qué onda, microondas? Así como, ¿qué hago? Ah, como, ¿qué hacemos ¿Qué con hago? esto? ¿Yo qué hago aquí? Como que, y ahí como que empieza a aparecer como el arrepentimiento un poco. Chucha, ¿qué Chuta, como que anda todo el ojo. Y es como, ¿Qué lo que yo? como don sin nombre, ¿qué hago con esta weá? Yo pensé que tú le ibas a pitear, pero puta, en verdad tampoco no me lo quería pitear, que lo quería asustar. Y ahí el sin nombre le pasa como una, no sé, una daga, una cuchilla, Échatelo. una hacha, y le dice, usted dele mi rey porque esto usted lo pidió, usted lo hace. Y ahí el Jiwa le dice así como, bueno, no puedo. Y ahí Soy como, demasiado gay para ser. claro. Bromas. Y ahí bueno está la Kim weón valiendo pico. Se mojó el más gay de todo y se pitea a medio Chile. Pues. Claro. Y ahí Nakyum está como creo que vendado y no cacha nada, y ahí como que al final Jiwa no puede hacerlo, se arrepiente y el sin nombre lo amenaza. Le dice así como, bueno, tú olvidaste todo esto, tú no sabes nada, y el día en que realmente tú llegas a decir algo yo te voy a buscar donde cresta sea y te saco la lengua. Esa weá fue como... ¿Cómo se llama? Búsqueda implacable. Búsqueda implacable. Se llama así, Esa ¿no? es la de Liam Neeson. la de Liam Neeson. Que te voy a buscar a ti y te voy a Cheque. matar. A Cheque. ti y a Creo tu que se llama- familia Sí, sí, y a sí. tu perro. Y a tu perro. Y a todos. Yo conozco la versión latinoamericana del y te voy a matar a tu mamá y a tu abuela de él. Pero es la misma cuestión, Claro. así como al final llegamos al mismo punto. El bueno que se va a echar a todo el mundo si habla. Y aquí cuando pasa y cuando Itcher nos damos la mano y decimos que es un joven pico, porque cuando devuelven a Nakyum todo torturado y violentado, Sunjo pensaba que se había escapado y le saca la chucha, los busa y toda la weá, porque bueno, es que tú me estás mintiendo porque vos te quisiste escapar. Y en Nakyum no pasó esto en realidad, y es como no te creo, y queda la mansa zorra. Pasan los días, los años, las primaveras y aparece una personaje interesante y que es uno de los personajes entretenidos como secundaria de esta historia, que es la Hina Nona. ¿Quién es Hina Nona? Es la hermana de Nuna. 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 Es que yo soy literal para leer. ¿Mm? Yo soy literal para leer. Ah, Ya, perdón. ya Está bien, veo está que bien. hicimos un No, pero joven y igual la está base se bien, llama, no sé. En verdad es una de las hermanas de la hermana. Hermanas de amor porque Sí. sangre no Del son. buen vivir. Pero bueno. Claro, que es como la hermana, como la persona autoridad, afecto, vínculo Sí. importante de Nakyum,
que crió a Nakyum y llega al palacio de Sunjo porque Se entera que Nakyum está ahí. de un pintor y asume que es Nakyum, que no ven hace milenios, y llega a la casa. Eonios. Y en ese mismo momento pasa esta vez de que hay como un paralelismo muy entretenido, donde no le permiten pasar a la Nuna, a entrar al palacio, pero logra entrar y toda la cosa, y se encuentra a Nakyum y le dice: Nakyum, ¿qué pasó? Muchos años, tanto tiempo, como que estás haciendo acá, ¿estás bien? Y le cuenta a Nakyum como omitiendo información porque no le puede decir nada, pero es como: puta, estoy bien, no te preocupes y toda la cosa, estoy con Lord Sunjo. Y él, la Nuna, le dice: weón, este culiao es un desgraciado, no te puede estar acá y no sé qué cosa. Y en ese mismo paralelo está el señor Kim, que es un personaje que, bueno, me acabo de dar cuenta que no lo mencionamos, que es como el sirviente mano derecha, por así decirlo, de Sunjo. Es la única persona que vive en la casa de Sunjo Hace desde que él años. es niño. Es la única. Hace un acercamiento que han cambiado el personal. En un momento del manga dicen que han cambiado todas Todo las el personas, personal, menos a él. excepto a ese weón. O Sí, sea, pero- es el único que básicamente sabe el pasado de eso. Y ahí pasan dos cosas muy entretenidas. Por un lado está la Hiranuna, que le dice: bueno, mi señor es un desgraciado, y los latidos que tú sientes como de amor quizás, o aprecio por él, bueno, son de terror, como que tienes que alejarte de él porque te va a hacer mal. No, Y le tal- dicen así como no puedes sentir eso. Claro. No puedes, así como no te Eso no es conviene, amor. no es bueno, no es amor, no sé. Hay una canción que se llama así. Son amores No, pero así como. problemáticos. Ah, yo pensé que era como esa. No es amor lo que tú sientes. Ah, Se venga. llama obsesión. Ya, la misma wea. Y por otro lado está el señor Kim, que es como, creo que es la primera vez o de las primeras Sara, veces, Córtala, por favor. No Vale, quiero salir igual. cantando en esta vez. donde el señor Kim le dice a Sunjo como: puta, mi señor, yo usted lo vengo cuidando desde que era guayo chico, así de 3 centímetros. Y la wea es que, pero le dice: lo mismo que está haciendo usted es lo mismo que hacía su papá. Y ahí el Sunjo lo manda a la mierda. Le dice así como: bueno, yo nunca he tenido un sirviente. Y se va. No, pero le dice así como: bueno, estás hablando de más, como que no tienes que hablar de esto. Pero es que igual existe una tensión. Como el miedo del señor Kim, que es un personaje, a mi parecer, como muy terciario, entretenido. El único que conoce a Sunjo apenas habla, pero dice cosas precisas. Pero siempre que habla está como el temor, que no sé qué si le pasó a usted, pero igual le hace sentir que se van a pelear al señor Kim. Sí. Puede ser como medio Me sublevado. pasó muchas veces en la historia. Decía, oh, este ya fue. Sí. Es que acudía a la parte sensible, ¿no? Como- Era el psicólogo de Sunjo y le decía: a ver, mi señor, usted está tratando muy mal. a Sunjo Nakyum". todo el rato estaba tratando de evitar su parte sensible. O sea, en el fondo, este ojo en realidad iba a terapia y nosotros no lo sabíamos. No sabíamos, bueno, el señor Kim era un Ya, entonces doctorado. cambio todo lo dicho. Ahora estoy de acuerdo porque en realidad estaba intentando ser mejor. Claro. Y es brígido también esta escena, porque si no me equivoco, también la Gina no se topa con Sunjo, como que hablan. Sí, po. Porque le dicen a Sunjo que se quede callado, no haga nada, no diga nada, pero es como tensión. Y a mí me recordaba mucho a la tensión que sentí cuando vas de cacería Sunjo con el señor Injun. Como dije: bueno, se van a pitar al Injun, no se lo pitearon. Y ahora dije lo mismo: bueno, se van a pitar a la Qué Nona. lástima. Sí. Qué lástima que no se lo hayan piteado en ese momento. Ay, Dios mío. Hay una Podría haber canción sido que también habla de eso. Que Del señor Injun. lástima, pero Dios. Pero esa es romántica, por ridícula. Esa es como Jessie Joy, qué voy a decir, no sé. Hay otra más. No, pues Julieta Venegas, weón. Me Me equivoqué. Me voy. despido Qué de lástima, ti, pero me adiós. voy. Y ese video, la Julieta Venegas está en una pantalla verde en un globo terráqueo. ¿No? Este globo aerostático, weón. Hermoso. Ya. Hay otra canción que dice que lástima. Pero. Y voy a hacer un pequeño acercamiento que es irrelevante en la trama, pero después de eso tienen sexo. Cuando la Una se va y le dice: cualquier cosa yo te venía a buscar, cualquier cosa tú le das a la casa. Entre medio de todo lo que Sin llevamos saber. hablando, tienen sexo varias veces. O- Entre medio de toda Yo creo esta que mierda. alguien escucha esta wea y piensa que estos culiados han culiado solo la primera temporada. Yo creo que los 20 capítulos culiaron 19. Yo creo. La cosa es que ya, la Una se va. Lo cual igual es importante. que Por sí. supuesto, porque tiene unos dibujazos hermosos. Sí. Yo no le podré crear misión hasta el día de hoy, pero no, bueno. Aquí pasa algo importante. Queda lo mismo, pero culean y Sunjo le chupa el hoyo. Una de las mejores chupas de hoyo que hay. Esa wea No, no, mira, sé, no sé si tenés que ponerle pito a esa wea, pero revísalo bien. Por favor. no me cabe en la cabeza
cómo, weón, de tantas violaciones, abusos, weón, y una weón nefastísima, angustiante que me puse igual las primeras 2 temporadas de Sunjo. La Byung-duk, weón, ha puesto todo su talento, weón, y una chupada de poto. La weón fue buena. Bueno, busquemos el capítulo. Leámoslo. Pero eso, se dan besos con lengua, se chupan la lengua. 10 de 10. Y el... ¿Puedo hacer una acotación para el podcast? Vicente tiene anotado esa wea, literal. Por supuesto. Como cosas relevantes que hay que hablar, eso. Yo tengo mi lado derecho del brazo, weón, para Tatuado. tatuarme ese panel. Y después de eso ya las cosas parece mejoraron un poco, como que ya no hay tanta violencia, entre comillas, y lo vamos a destacar, weón, en rosado gigante. Y salen a caminar. Van al mercado y como que le compra un gorrito, no sé qué cosa a mi señor, y qué lindo. Le compra ropa de invierno. Ropita de invierno. Claro, porque ese tan pobre no tiene acceso para estas cosas. Incluso los mercaderes se preocupan porque él está haciendo una ropa de talla a un pobre. Dios mío. Eso es muy extraño. Ropa de diseñador. Claro, y entra en esa misma como en la tienda de Louis Vuitton que fueron a ver después del pasado Gucci y Prada, se culean a Nakyum, weón, en esa weá. Incluso los jóvenes saben que cada vez que Sunjo entra tienen que irse por 3 horas a pasear, porque no pueden entrar porque están culeando. Y Nakyum, mientras está ahí como tranquilo toda la cosa, se topa a Jesús, al Sin Cara, y se asusta, porque le habían amenazado que si se volvían a topar se le iban a pitear. Y Nakyum queda llorando, gritando en el piso, y lo encuentra Sunjo, le dice: mi amor, bebé, ¿qué pasó? Lo abraza, lo contiene, de regulación emocional. Y Nakyum es la primera vez que siento yo que lo hacen bebé. Así como muy infantil. Como que esta weá como estar en los brazos de Nakyum, que es de Sunjo, como que siento que lo deja más pequeño. Ya no tiene como esta cara tan cuadrada de antes. Pero como quizá tan... el encuentro con Sin Nombre... Le chupó la vida, weón. Sí, le quitó años de vida. Y su mandíbula cuadrada, Quizá- weón, ahora quizá igualada. No, quizás Sin Nombre le puso Botox, le hizo una reducción de mandíbula. Claro, le sacó la bola de Le pichar y toda la puso weá. ácido hialurónico, weón, y lo dejó, pero 20 años menos. Voy a hacer un pequeño paréntesis, y esta es una weá que me carga el pintor. Siento que feminizan mucho a Nakyum. No es que no me guste el hombre feminizados, me encantan, bueno, los amo. Pero Es que entiendo si de que partió los de una autores... forma como que es complejo que Claro, te... entiendo que los autores mejoren su técnica de dibujo, pero cuando achican el cuerpo y feminizan demasiado el cuerpo de los pasivos, me molesta. Y siento que es como innecesario, ¿cachai? Y siento que ahí el cuerpo de Nakyum es como más pequeño. Sí, Porque en los brazos de Sunjo y toda la weá. Yo creo que quizás lo que te genera es como ese tema, ya porque nosotros por ejemplo hemos hablado del tema de cuando de repente se ponen como muy colágeno hacia el final de la historia y tú así como, oye, pero ¿qué onda se le quita? Pero Y ahí claro, la como, técnica de dibujo. Sí, por eso, pero es a todos los personajes. Claro. En cambio acá es solo Nakyum. Pero mientras Sunjo es más grande, con más teta, weón, y más espalda, No, pero ¿cachai? independientemente de eso, así como, no sé si se exagera tanto Claro. tiempo, pero es solo con Nakyum que se vuelve como más feminizado el dibujo y no así con todos los personajes, con todo el resto de los personajes. Claro. Sí, a mí igual como que esa cuestión me choca un poco. así Lo encuentro como hola, innecesario. me volví más bebé. Y en eso mismo aparece, mientras lo está conteniendo, regulando en su brazo, Nakyum con su ojo tímido infantil mira una cajita musical de un mercader, que dicen que esa cajita musical puede comprar casas, terrenos, porque están traídas del extranjero. Porque era muy cara. Claro. Era como de jade o no, así como no sé qué hueá tenía. No sé si era de jade, pero una cajita, como la estructura o la weá de No, cómo pues estaba sí, hecha, era una tecnología partamos muy de la base que la avanzada. A esa tecnología, época. la tecnología no era de la época, entonces Sí, venía sí. como, había cruzado los... Los 7 como mares. los 7 mares, claro, y llega acá y Westeros. era tecnología Y creo que- como última, esta weá era como, no sé, bueno, como comprarle un iPhone hoy día. Mira, Claro, el igual. Pro Max Power, weón. ¿Cachai? Así como... Y creo que hacer el acercamiento al mercader dice que las tienen no sé si era el maquillaje o es la caja musical, las princesas o las reinas, porque tienen plata, ¿cachai? Y las Sí. miman con estos regalos. Sí, sí, sí. Y obviamente Sunjo dice, el bebé lo quiere, I want it, I got it, se lo compra, se lo entrega, la cajita musical hermosa, preciosa, y termina la segunda temporada. Sí. Con una caja musical y un Nakyum bebé. Yo un Nakyum 5 bebé años con menos. maquillaje, po. Porque No, también, no. Pero el maquillaje pasa en la primera después. temporada, Ah, cuando le sí, ponen pasa. el... No, verdad, tenés diferente. razón. Me confundí de historia. No, pero el tema de la cajita musical igual es un hueveo, po. Claro, que después para la tercera temporada ya nos estamos adelantando mucho caso conflicto también, pues, como Pero envidia. tú cachai que hablamos de toda la segunda temporada como en
10 minutos cuando en la primera temporada hablamos como 3 horas. Ya, y aquí es cuando yo me explayo, porque aquí es cuando Aquí. yo con Itziar nos agarramos a besos. Porque, weón, lo que me carga de esto, weón, no, me ha entretenido la sensualidad, buena flor de piel, weón, me encanta el que aparezca Jiwa como más decidido, como a cagarle la vida en Akyum. No la avalo, pero sí juega entretenido como en lo que avanza la historia. Pero aquí es cuando empiezo a decir, hermano, que partamos la segunda temporada, cuando la temporada pasada habíamos violentado, weón, 80.000 veces a Akyum. Oye, es que creo que me pasan cosas. No, a esa weón yo no, ahí no la transo. Siento que, Fue muy rápido en la claro, transición. eso, ¿De Nakim? claro, sí, de Akyum. Sunjo ya Es que empieza a tener ciertos la guiños. transición debió haber sido así como, bueno, esto y meses después, pero esa bueno pasó. Pues. No, es como ¿Cachai? muy Fue rápido. Fue como de inmediato. Y esto es uno de los grandes peros que le tengo al pintor, es que antes, cuando se conocen, ya lo encuentran entretenido y todo, y lo que sigue después, ya bacán, como que se empiezan a conocer, pasan cosas entre ellos, pico, bla, 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 pero algo al medio, entre estas dos partes, siento que algo me falta. No sé, yo le hubiera dado 3 capítulos más, no sé, pero no lo siento, no sé si la palabra es creíble, pero no termino de conseguir a alguien que ha sido violentado, abusado, manipulado, chantajeado, bueno, lo han tratado con el pico prácticamente como un objeto, bueno, le faltó ocupar la frase célebre de Yakyun, weón, que le dijo a Dancito, tú eres de mi propiedad, tú eres mío, ¿cachai? Weón, le faltó esa weá decir, Sunjo, que no me termina de convencer esta torcedura del romance. ¿Y en qué momento pasamos del temor al romance, cachai? Como al te quiero, me pasan cosas contigo. Siento que eso me falta un poco como completarlo. Sin embargo, sí, en concibiendo este mundo entero, me gusta cuando aparece, por ejemplo, sin nombre, complejiza más esta weá, como que mientras la vida en la que avanza la historia de los protagonistas, avanza en paralelo el mundo. Estos nobles que están resentidos, que sienten celos, que se quieren vengar de Sunjo. Donde está este rollo del papá que también quiere algo pasa con su hijo, weón, y no sé qué mierda. Avanza muy bien. Pero hay algo que no me termina a calzar de... Oh, es que mi señor, no sé qué cosa, como que creo que te quiero y no sé qué weón, pero me da miedo. La compro, pero yo creo que hasta cierto punto. No tengo palabras para describir esa segunda temporada, Dios mío. Siento que la segunda temporada como que no aporta mucho. Eso es lo que me pasa con la segunda temporada de Pintor. Como que, a ver, venía súper bien la historia, generando ciertos temas, personajes que se iban desarrollando y de repente como que se estanca todo. Bueno, lo que hablabas tú, que era como esa cuestión de como que de la nada aparece esta cuestión, como estos cambios en el sentir de los personajes, pero que no terminan de calzar porque no hay una progresión como más real. Ahora, volvemos al tema, yo sigo insistiendo que a mí esa cuestión no tenía forma de cambiar. Vamos con Jinx. ¿Qué pasa, Jinx? ¿Qué pase, Jinx? Y el karma y cómo van a solucionar Claro. esa historia. Ya. No, pero como que para mí esa cuestión no tenía... Como que no debió... O sea, no, es que en realidad da lo mismo, porque al final el deber o no va ligado a lo que quiera la autora, ¿cachai? Pero no me gusta esa como transición extraña, rápida y como no... Y como con ninguna base, una cosa así. ¿Cachai? Y era como, no sé, quizás si la autora quiso apurar un poco las cosas, no sé, ¿cachai? Y después decidió extenderla lo más posible. Después decidió extenderla 2 temporadas más. Pero me pasa eso, no me convence el tema. Sigue sin convencerme, pero ya así como que la segunda temporada era como, ¿de qué estamos hablando? Y vuelvo al tema, que tomáis la segunda y la tercera temporada, la resumí en una y aún así no suma, ¿cachai? Para la historia como global. Entonces, no sé, pues me pasa eso, que al final, si ya la historia como que no me convencía desde el inicio, como que con esto no me ayuda. Sí, se explican ciertas cosas, como ya, ok, empiezan a ser más cercanos, bla, bla, bla. Pero no termina como de convencerme la segunda temporada. Sí, siento que un factor importante de la segunda temporada es como ya la aparición del sin nombre, como esto más serio de los secuestros Ya, pero es que- incontables de Nakyum. ya, Pero es que como esa el... me molesta. Esa utilización de recursos una y otra vez, del mismo recurso. Claro, por alguien quiere pensar en los niños, alguien quiere pensar en Nakyum. Pero sí Alguien- creo de alguien que quiere pensar en es esa una historia. temporada en la que sí tratan de darle un espacio como a lo íntimo de ellos, como lo que siente cada uno por el otro. Tratar de darle como una forma más allá a lo que es como, hoy me gusta, me atrae o le tengo miedo, ¿cachai?
No sé, pero a mí como que me genera todos esos conflictos, como que no me convence. No me convence y no me convence, ¿no? Lamentablemente. Creo que igual a la segunda temporada como que tratan de... A ver. De hecho, estaba como conversando tras bambalinas con el Vicente que igual... Ah, no, esto no puede. Volvamos atrás. Que igual me pasa que, por ejemplo, en el caso mío, a diferencia de los chiquillos, yo sí empatizo con lo que le pasa a ese po. Más allá de que el culiao sea un abusador, bueno, muy nefasto, obsesivo, brígido, violento, etcétera, etcétera. Dando la razón Me en todo acuerdo ese sentido, capítulo- pero... Ese capítulo de los Simpsons donde el Homero lo funan y le entrevistan al abuelo. Y dice, Homero no es un abusador, no es un acosador. Podrá ser pobre, machista, no sé qué cosa, un abusador, pero jamás una estrella porno. Y como que cambia la wea. Me pasa que ahora igual quiero mencionar aquí, importante este punto, que a mí Seonjo no me causa nada, sexualmente hablando. Nada, literalmente. Y sus 47 centímetros. Absolutamente nada. Pero sí me pasa que empatizo con él. O sea, entiendo que quizás los chiquillos, como les decía, les pasa que les cuesta creerle, por ejemplo, los sentimientos que le pasan con Akio. Pero en mi caso igual lo entiendo. O sea, de hecho fue el hecho de por qué me conecté como más a este manga. Fue que vi como un personaje que al final tenía un conflicto muy brígido en el hecho de querer a alguien. Y que eso, el hecho de querer a alguien, fuera una wea tan problemática. Así como que en un punto dije como, chucha, nunca había leído, quizá había leído muy pocas weas, no sé. Pero en su punto dije como, nunca había leído algo donde para un personaje fuera tan problemático al final querer a alguien. Como, no, me di cuenta que me pasan cosas con este weón. Ya me voy a la chucha. ¿Cachai? No quiero nada más con nadie, quiero pegarle a la gente, quiero, no sé, dejarla cagada, weón, y no sé. Sé que obviamente es muy violento y bla, bla, bla. A su estilo. Pero a lo que voy es que igual es importante y bacán que represente al final ese sentimiento que significa para algunas personas, ese conflicto que significa al final querer a alguien. Que no es como tan fácil, no es como tan pacífico, ni cagando, ni tan así tranquilo, ni fluido, ni nada. Es súper problemático. Entonces eso yo lo encuentro como muy bacán. Y por otro lado me pasa que creo que igual que le pasa a los chiquillos, por el lado de Nakyun me cuesta más creerlo. Como que el paso de Seunjo lo entiendo perfecto, así como que lo entiendo muy perfecto, como le pasa que se obsesiona al final con Nakyun. Pero por el lado de Nakyun me pasa que igual me cuesta un poco creerlo porque claro, están estos episodios muy violentos, como muy nocivos, muy brígidos, muy horribles al final de lo que pasa entre ellos dos. Pero igual entiendo hasta cierto punto qué es lo que implica para Nakyun, aunque suene muy nefasto, tener como estos momentos con el consejo, ¿cachai? Como Claro. que igual para el weón, efectivamente Seunjo representaba, como decía antes, esta posible forma real, como especie de Materializar. claro, materialización de lo que a él le atraía tanto. Claro. Y que al final se transformó en una persona y una persona que tenía interacción con él. Entonces, ¿qué pasa si tú tenís como a un cabro que, puta, ¿cuántos años tiene? ¿18? No sé, ¿20? Sí, no sé Nunca si sabía la- qué edad tiene. Si se la da, Yo de Nakyun. supongo que Nakyun tiene entre 18 y 22 años, pongámosle. Yo le igual echaré como sus 24 así. Yo le he hecho por ahí, máximo 22, 23 años. Y si tenía Pero era un pintor alcohólico, podía tomar alcohol. Tiene más de 22. Claro, en el mundo de Beelzebub. Tenía este weón, ¿cachai? Que tiene estas inquietudes en la primera temporada. Y en la segunda temporada tenía este weón que tiene una interacción directa con este otro tipo, que es como le dicen, sodomita. Un violento, un depravado. Que ya tiene mucha experiencia en el tema, ya no tiene vergüenza, le da lo mismo todo, es un weón de mierda, básicamente. Entonces tenía
a este weón que interactúa con Nakyum, que al final representa, no sé si un opuesto, pero representa un escenario muy diferente al de ese weón. Claro, más extrovertido quizás, no sé cómo decirlo. Claro, entonces igual yo por ese lado le puedo creer de que no sé si tanto enamorarse, es que me pasa igual, eso igual que conversaba con Vicente como entre bambalinas. Yo creo la verdad en el amor que se tienen ellos. Ahora, ¿qué tipo de amor es? No sé. O cómo llegaron a ese amor. Porque si uno piensa en que tiene que ser un amor de calidad, un amor sano, un amor bla bla bla, como Dios manda, comillas, no creo que lo sea. Claro, me pasa un poco con eso, es como obviamente no existe como el ideal o el Disney del estereotipo amoroso, pero No era así. Y yo Pero- seguía esperando, Dios mío. sí creo que, al menos opinión personal, sí, obviamente al principio se da cuenta de que pasan cosas, así como que no sé, le tirista la pantufla, no sé, como quiera decirle, pero cómo se empiezan a dar cuenta o cómo empieza a mutar, eso es a mí lo que me falta. Que hace que para mí la historia se quede más completa, menos completa, y cuando ya están juntos, por así decirlo, es como, no sé, me falta algo, y no lo termino como de creer, ¿cachai? Sí, a mí me pasa igual. O sea, como te decía, en el caso de Seonjo, le creo perfecto. Así, real, muy bien. Pero en el caso de Nakyum me falta un poco. Lo que sí, igual, la segunda vez que leí Pintor, porque lo volví a leer como para hacer esto, Después de años. me pasó que igual le compré en el sentido de digo, tratando de ponerme en el lugar del personaje y toda esa weá, como en este niño al final, porque es un cabro, un adolescente, que yo creo que casi, bueno, quizá un poco mayor que adolescente, Adulto joven. que tiene muy poca experiencia y que, claro, tiene esta inquietud y que al final, si le ponía un personaje encima a una persona que es tan distinta y representa tanto lo que él al final, no sé, desea, sí de manera nefasta, pero sí al final, de una u otra manera representa lo que él desea. Entonces igual, eso igual es un punto bien importante. O sea, eso igual al final puede mutar al tema del amor, a entenderlo como amor. Y al final, de hecho, en la que uno mismo de a poco se va cuestionando como qué es lo que me pasa con este momento. Así como, en este momento siento cierta vergüenza, cierta inquietud, cierto nerviosismo. ¿Cómo le digo a esto? ¿Cómo se llama esta weá que me pasa? Y eso igual creo que es válido. No te voy a negar que me pasa, que me parece raro. La verdad es como un cambio, ese cambio. Pero sí, al mismo tiempo me pasa que igual se lo creo. Como diablo le digo como a esta inquietud que siento con este Claro, amor. como la llamamos. ¿Qué nombre le pongo? Que al final es como esta vergüenza, este nerviosismo, este no sé qué, ¿cachai? Pero no te puedes enamorar de este weón que te sacó la chucha, weón. Pero al mismo tiempo pasa que, claro, uno como lector, que pasa lo mismo con Jinx o como con otros manguas, que uno le cuesta mucho entender al final como diablo el personaje se enamora del personaje que al final lo humilla, Ujú. lo violenta y todo ese tipo de cosas. Pero me pasa, al menos a mí, en el caso de Pintor, no estoy defendiendo a Pintor así como la gran obra del universo. Diga la verdad, lo está defendiendo. No estoy diciendo que Dándole- Pintor es como la gran superobra del mundo, de los manguas, pero sí me pasa que me cuesta mucho menos empatizar con Nakyum que con, no sé, Dan en Jinx. Como que Pero eso es para igual... otro capítulo. Claro. No, pero entiendo. Por ejemplo, tomando el caso de Porque Dancito. igual hay un contexto detrás de todo esto. Mira, me pasa por ejemplo con Danonino, ya puede ser algo muy parecido de que, puta, como dice Jaekyun, es como, tengo mi propiedad, yo hago lo que quiero y es como, puta, no le queda otra. Obviamente Danonino dice, oye, es que él la pasó más mal que yo y no, ya ha hecho tanto por mí, lo amo. Una mierda. Pero, siendo en el caso de Nakyum es, obviamente no hay que comparar violencia porque esto es incomparable, weón. Pero por ejemplo en caso de Jinx y Pintor, bueno, síndrome de Estocolmo brígido, ¿cachai? Entonces siento que ahí es como, ya, puedo entender cómo aparece quizá el amor, cómo es el amor que sientes, qué es lo que significa quizá la otra persona en como este fanatismo un poco, o quizás lo que significa o lo que transmite del ideal del amor, quizás lo que yo no puedo expresar y tiene esa cabalidad, no sé. Pero hasta ahí quedó, po. No me da para, al menos yo, verlo más allá, ¿cachai?
no puedo, no me hace como sentido. ¿Cómo acepto que Nakyum tenga sentimientos por alguien que bueno, fue un concha de su madre, ¿cachai? O en el caso de Sunjo, que sí tiene un amor retorcido y toda la cosa, que bueno, al menos yo lo llevaría por un lado más de la obsesión y del aburrimiento, que sabes, como más que, oh, te amo, ¿cachai? Es que sí, pues, o sea, si nos ponemos como a justificar el por qué Seonjo ama a Nakyun y nos vamos a otros mangas, nos vamos a la mierda. Porque Claro. en la mayoría de los mangas no hay ni una puta O sea, justificación si de por nos qué se vamos- enamora si un nos vamos a personaje de los otro. mangas más... Excepto los For Sale, porque ahí pasa muy Si nos bien. vamos a los mangas más Green Flag, no tenéis por dónde Es que en muchas cosas, en muchos mangas, no hay motivos por el cual un personaje se enamore de otro. Claro, pero aquí estamos centrándonos en el pintor igual. Sí, pero que tú estés diciendo como, puta, no le creo a este weón porque Chucha se enamoró de Nakyun. Porque es que yo, o sea, la verdad lo encuentro como un punto válido, ¿cachai? Como esta Claro. weá de obsesionarse con alguien. Pero al mismo tiempo digo, ya, y si me mostráis otro manga, uy, sí, súper entiendo la razón por el cual este weón se enamoró de este otro. No, tampoco. Los lo For Sale. entiendo. Tampoco lo entiendo. Love for Sale es un manga extraño. Te estoy hablando como de un manga en general, ¿cachai? Como uno de los promedios mangas de por qué un weón se enamora del otro. No te creo, ¿cachai? Como, ay, sí, porque, no sé, es bonito. Ya, igual partiendo del Es una buena del lado persona. de que esto igual es ficción, obviamente el poder del guión y la amistad puede influenciar a Entiendo tu ejemplo de Love for Sale, pero creo que Love for Sale igual es un manga que está a otro nivel. muy extraño en comparación a muchos otros, ¿cachai? Como... Como más Ahí se atípico. súper justifica la weá, ¿cachai? Pero la mayoría de los mangas es como, o mangas, es como, uy, sí, él es muy distinto a mí, me encanta. En fin. Eso es toda la explicación. Eso es toda la explicación a la weá. Ya, pero si dejamos fuera el tema del comparativo, porque en realidad Claro. salimos para atrás, no sé, puedo, como después de esta conversación, puedo como entender un poco el punto que habláis sobre el tema de Seonjo, como, no es justificarlo, pero al final el weón Entendiendo. siempre fue como medio loco, llámesele de esa forma. De hecho, como que siento que se nota más en la primera temporada. Esa expresión así como de felicidad, weón. Claro, Porque me así dan como, maníacas. porque esta wea me calienta y soy feliz con esto, ¿cachai? Como explicando esas cosas. Pero sí me sigue costando entender el tema de Nakyun. La autora decidió que iba a ser así. La autora lo decidió de esa forma, ¿no? Por eso, bueno, y yo creo que tengo muchas discrepancias con quizás como todo el resto de la gente recursos. ve... No, más allá de eso. Como todo el resto de la gente ve Pintor. Hay muchas cosas que no conectan o que no me agradan, simplemente. Mm. Y eso ya es más a nivel personal. ¿Cachai? Igual me pasa mucho, por ejemplo, que no niego como el nivel de sensualidad, ignorando como los motivos de los que se dan las cosas. Por ejemplo, a nivel sensual igual lo encuentro muy entretenido. Como muy erótico, como el juego del tacto, las posiciones. ¿Sabes que me pasa algo totalmente distinto? A mí, en general, que vuelvo al tema, a mí no hay ninguna cosa como que me llegue mucho de Pintor. Porque hay mangas que pueden ser muy básicos, con cero, no sé, bueno, cero base o cero fondo. Pero, bueno, son mucho más eróticos que Pintor. Sí hago el detalle porque No, estamos hablando estoy de hasta la segunda temporada. No estoy de acuerdo. Sí, siento que hasta la segunda temporada lo encuentro muy erótico, muy sensual, muy precioso, hay poses muy buenas, chupas de poto muy entretenidas, pero siento que igual después en adelante es como, pues se puede tornar monótono, Sí. yo solo cedo. Pero sí admito de que una de las cosas que me gustó fue las perspectivas o, siendo más burdo, las posiciones o el desarrollo de los encuentros sexuales que tiene. Los encuentro muy entretenidos. Siento que tiene un goce visual genial. Así como los colores, como No, yo la paleta de los colores no torsos. discrepo con el tema de la paleta de colores. Pero a mí en general como que nunca me generó así como ese tema, puta, va a sonar burdo, pero esa como calentura de repente cuando estáis leyendo un BL, una cosa así. Oye, a mí sí. Sí. Pero hasta la segunda temporada, ya después ya lo No, encontré a mí muy en repetitivo, muy general, monótono. a mí en general no me fome. pasó. Tampoco estoy diciendo que sea así como una cosa así como no, nada, fome, malo. Solo estoy diciendo que a mí en particular no me generó esa wea. Y siento que hay weas que pueden ser mucho más básicas en trama o pueden tener mucho menos capítulos, pero que son más
No sé, bueno, ¿cómo explicar? Es que sigo entrando en la burdez, pero como que te calientan más. Claro, no, por ejemplo, yo no lo voy a ¿Cachai? comparar con un Pote tú anti-PT, un Good Teacher o un Define la Relación, que para mí eso le chupo la mano, bueno, a la persona que escribieron esa obra, es preciosa, bueno, sensualidad al máximo. Pero sí reconozco que a pesar de tenerle mis trancas, de cómo se empezaron a enamorar, ya después están enamorados, lo compré igual, cómo se empiezan a vincular antes, lo compro igual, cómo se empezaron a enamorar, cuestionable para mí, pero los encuentros que tenían, lo encuentro retenido. Desde que como Nakyum es un espectador de los encuentros, de las orgías que tiene su hijo, como Nakyum se empieza a acercar al encuentro, ya sea porque se tiene que dibujar o porque se tiene que hacer partícipe para dibujar bien, o cuando ya empieza a tener sexo con Sunjo, siento que esas mutan cada uno. Es que muy distinto entre encuentro sí. que esa es la parte más interesante. Claro, como se empieza, Nakyum se empieza a acercar al sexo en general. Después se pone muy heterosexual y muy fome y un mete, saca y chao. Esa weá es horrible. Pero antes de eso, sí, yo la aplaudí a esa weá. Lo siento como entretenido, el goce de las caras, los rostros, incluso los diálogos que hay. Ya después se pone muy fome, así como, ay, no, aquí no me puedo detener. Qué fome. Pero No antes puedo de, detenerme. siento que la sensualidad se entrelaza con el propósito de la historia. A pesar de ser un manga pornográfico, igual esto aparte de tener trama, tiene mucho sexo, lo sabía muy bien. Es siento que es literalmente pornográfico, Porno. porque Mm. el agua se trata de un culiao que pinta porno, Porno. básicamente. Eso igual lo encuentro como un buen punto. Igual es bacán. Como todo este juego que hay al final, que es como este pintor que tiene esta, como lo decía, como esta tensión pinta al sin final, saber. claro, y después de verse que al final el problema es que el weón se ve involucrado. Y es cuando después deja de pintar también. Se ve involucrado en estas escenas, Claro. en estos momentos. Es quien toma protagonismo, no toma protagonismo tanto Sunjo, toma él. Es un personaje importante de sus pinturas. Como esta parte que es como, bueno, a mí me encanta, así como esta weá que es como cuando está el Nakyun pinta este lienzo gigante, eso es la primera, Es muy bueno. y lo rompe, y después Sonjo lo va a ver y lo encuentra así, Dormido. genial, así, bueno, mira el lienzo culiado en la pared y dice, o sea, uno ve, porque no dice nada. Claro. Ven su cara y es como... La fascinación. Estaba genial, así como... Y al final esa fascinación, creo, que hay entre uno y el otro. Que para mí al final tiene un desarrollo, lamentablemente, no muy coherente. Claro. Como con el conflicto inicial. Como parte y cómo se empiezan a relacionar los dos. Sí. Pero claro, de que como tú decías, esto de que contribuye que, por ejemplo, aparezcan otros personajes, por ejemplo, el Jiwa, o que tenga esta weá del que, no, quiero matar a Nakyum, ¿cachai? Contrato a este weón, que él sin cara, aparecen los amigos de Seonjo, que son estos nobles muy... Los amigos. Claro. Estos nobles muy retorcidos, ¿cachai? O estos personajes como el papá, que parecen como para uno intentar entender, o el señor Kim, para uno intentar entender de dónde chucha viene Como Seonjo. esta como visión del personaje. Claro, pues, porque uno tiene como este Seonjo que es como Lo que te muestra, es ¿no? un Que es súper noble superficial. que tiene esta obsesión y uno no termina de entender de dónde sale. Y lo construye igual con los ojos de los que lo rodean también. Claro, y como que te construyen al final el personaje, igual es bacán, Entretenido. es entretenido. Sí, desde cierto punto en adelante la weá se vuelve un poco Fome. extraña. Muy Pero sí, basic. también concuerdo en esto de que, por ejemplo, pasa de que hay momentos muy como bacanes, o esta escena donde el Lord Injun tiene la discusión con Senjo, o estas weas muy políticas, Claro, ideológicos. que sí, que yo creo que, como conversábamos delante, se recuperan Claro. en la última temporada. Que repunta de una forma Sí. majestuosa. Sí. Como que están bien hechas.
Y es bacán esa weá. Pero hasta cierto punto, para mí al menos, como que parte de la gran gracia de pintor, así, gran gracia, se va perdiendo, bueno, como a medida que va avanzando el manga. Pero eso lo vamos a ir tocando en un próximo episodio, porque el tiempo no hemos pasado demasiado lo que teníamos pensado estipular y hemos abarcado la primera y segunda temporada. Nuestro plan es terminar esto en otro capítulo con la tercera y cuarta, continuando la historia, dándole un cierre, obviamente a lo que fue el pintor, lo que terminó hace unos meses, y para no alargarnos más, en verdad, porque ya es tardecito y el té se está enfriando. En el Pero, planeta, pero encuentro entretenido igual esto un poco, porque a pesar de que, no sé, con la piel quizás podemos tener opiniones más similares, igual son súper distintas entre los tres de lo que hemos leído y releído del pintor. Así que nos estaríamos viendo en la próxima oportunidad. Eso, adiós. Tengo ganas de ir a mimir. No, mentira. No nos funen. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero así que eso. Chaito. Muchas gracias por todo, jóvenes. Cuídense. Adiós.